Bueno, benvinguts novament a una altra edició del Reencontre. Hem estat esperant una miqueta perquè la sala no és molt gran, com sabeu, y no volem que s'interrompeixi moltíssim. Para los que están en streaming y para todos, vamos a hablar en castellano, evidentemente, porque hay bastante gente conectada y siempre lo hacemos de esta manera para, digamos, abrir el paraguas de informativo y comunicativo. En fin, entonces, primero que nada, deciros que hoy voy a hacer un esfuerzo personal, porque como veis estoy en una situación un poco lamentable. Tampoco hace falta que tengáis pena, ni mucho menos, ¿no? Pero realmente la voz siempre es algo que, en fin. Por un lado, el tema que hoy nos convoca y nos ocupa, creemos que es realmente estratégicamente importante porque realmente no vamos a descubrir nada nuevo, no hay nada nuevo en el panorama, pero sí hay dos lecturas. Una, la lectura de la LPI, que es la que es, y que queremos un poco, digamos, entrar en, como decimos, lo básico. Desde un punto de vista asociativo, profesional y demás, pensamos que es básico, tal como digo, que un fotógrafo que se esté formando o lo sea, tanto empiece como lleve 20 años, debe tener un cierto conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque su obra genera derechos y también deberes, probablemente. Dentro de esta filosofía y de esta realidad jurídica, creo que un individuo inteligente y conocedor de la ley siempre será un individuo con más recursos, más preparado. Por tanto, este es el objetivo. Y cuando decimos básico, es no os agobiéis, la palabra básico sirve y se ajusta. Todo lo que vamos a decir y pasar por aquí con Mariona, nuestra asesora legal de la FP, me gustaría que fuera dinámico y en cualquier punto que no entendáis, porque el lenguaje jurídico a veces se escapa o es complejo o aparte es en un mismo artículo con otro tipo de fotógrafo podría ser otra interpretación, otra casuística, etc. Levantéis la mano o desde streaming lancéis una pregunta y haremos tantas veces como sea necesario. Tendremos una primera parte que es lo que consideramos básico, que el básico siempre depende de cómo vayamos abriendo el paraguas, pero como mínimo lo que vais a ver proyectado es básico. Básico no significa lo retengo, lo sé y soy capaz de repetirlo como un loro. No, es lo asimilo y lo entiendo. Y dentro del básico no pretendemos otra cosa que entendáis de dos tipos de derechos. Carácter moral, carácter económico. Unos renunciables y otros, llamémoslo así, negociables. Más allá de esto, al final, si nos da tiempo y hay interés para ello, repasaremos un poco la casuística, la realidad. Es decir, qué está pasando, en dónde nos encontramos, quién llama a la FP, qué nos preguntan, qué les sucede, etcétera, etcétera. Sin más, le doy la palabra a nuestra asesora Mariona Sardá, que va a iniciar, pues, como dije, este pequeño periplo. Bienvenidos. Hola a todos. Y bueno, como ha dicho Joan, se trata de hacer un poco las 4 pinceladas de lo que es básicamente la ley de propiedad intelectual y los derechos de autor que tenéis todos por el solo hecho de vuestra creación. Vamos empezando paso por paso y sobre todo lo que dice Joan, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier apunte que queráis hacer, mejor hacerlo en time que no luego más tarde y así vamos avanzando progresivamente. Los creadores visuales, porque no solo es de los fotógrafos, pero hay que ver el paraguas. Bueno, la expresión creación visual, que la ley la utiliza en parte no, lo que hace es definir el campo creativo, ¿no? Desarrollado por los autores de las obras creadas por imágenes, tanto si son fijas como en movimiento. Aquí estáis vosotros, el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual nos define qué se entiende por obra artística protegida por la ley. Es un listado que no es exhaustivo y que detalla pues, las obras artísticas, las obras científicas y las obras literarias que son un objeto de protección. En el caso de la fotografía, estaríamos dentro de lo que es la obra artística y como creación visual, ya sea en movimiento o no, viene protegida por la ley y en concreto definida en el artículo 10 de la propiedad intelectual. Bueno, un poco también a raíz de lo que decíais al principio, tenemos la propiedad intelectual compuesta por dos grandes grupos de titulares. Los titulares de derechos de autor, que son digamos, los que aglutinan los derechos morales y los derechos económicos, que luego desgranaremos y veremos punto por punto qué entendemos por derecho moral, qué derechos morales tenéis o qué facultades incluidas dentro de lo que es el derecho moral tenéis y
podéis ejercer, y los derechos económicos, que son los que en teoría decíamos son negociables y que se adquieren por el mero hecho de la creación, y en el momento en que se crea una obra y alguien, un tercero, sea quien sea, os pide reproducirla, os pide distribuirla, os pide comunicarla públicamente, es entonces cuando tenéis la posibilidad de entrar a negociar estos derechos económicos, que son los que luego vamos. De producción lo explicaremos, de distribución y vemos también un medio desde la mano. Lo que decía, pueden dividirse en estos dos grandes grupos. Antes de empezar, o ya un poco os he dicho, ¿no? los derechos morales y los derechos económicos, un poco lo que os decía, ¿no? Del mismo modo que, y es un poco material explicarlo así, pero del mismo modo que cuando uno compra una casa, pues adquiere unos derechos y unas obligaciones, en el momento en que uno crea una obra, adquiere esos derechos y esas obligaciones. Evidentemente más derechos, obligaciones de, como autor, pues, de preservar su obra, evidentemente si se considera autor de la misma. Pero esos derechos que adquiere, los adquiere por el mero hecho de su creación. La ley también es muy amplia porque nos dice, la ley, no protegemos ideas, lo que protegemos es la plasmación de esas ideas sobre un soporte. Es decir, el autor que en su mente piensa en una fotografía concreta, hasta que no hace el clic y hasta que no tiene esa fotografía sobre papel, hasta ahí la ley no entra. Es decir, la ley empieza a actuar cuando la fotografía está en un soporte determinado. ¿Vale? Con lo cual, esto es un poco, ¿no? Oye, la idea esta que tengo la quiero proteger, no puedes proteger ninguna idea, sino que puedes proteger una fotografía ya hecha, en vuestro caso, una creación visual, o una obra literaria, o una obra musical, pero hasta que no la tenemos sobre un soporte, no es objeto de protección. Lo que decía el artículo 10, lo que he dicho antes, pues protege, intenta definir toda obra, que aquí, bueno, hay cantidad también de discusión, porque es un listado, como he dicho, no exhaustivo. Entonces se deja la ilustración, se deja el paisajismo, se deja el arte de grandes dimensiones, se deja los happenings, se deja cantidad de arte que evidentemente está a la orden del día y que no está definido en la ley, que es una ley que viene del año 87, que se reforma en el año 96 y que se reforma de nuevo en el año 2006. Con lo cual la ley del 87, que es la primera ley de propiedad intelectual que hay en España, es la base de esta ley, la que tenemos vigente, que es del año 96 y parcialmente modificada en el año 2006 por todas las directivas comunitarias de temas de tecnología. El artículo 1 de la ley nos dice y define y determina que la propiedad intelectual de una creación visual corresponde al autor, lo que os he dicho, ¿no? Por el solo hecho de su creación. Aquí un poco también el ejemplo un poco del ABC, ¿no? Que hablábamos de estas 4 pinceladas. La ley no diferencia ni edad, ni condición social, ni nada. Pero lo que te dice es que tiene que ser una persona física, es decir, una persona jurídica como tal no puede crear, una persona física sí. Es decir, un niño de 5 años o una persona de 100 puede tener las mismas capacidades para crear. Evidentemente aquí los animales están excluidos, ahora hay una exposición, he visto, de perros que pintan, bueno, pues sí, los que pintan se exponen, pero esos perros no tienen los derechos de propiedad intelectual. La ley nos dice las personas físicas, sean de la condición que sean, por el solo hecho de la creación, adquieren estos derechos de los que estamos hablando. Es importante también un poco, a raíz de lo que decía Joan al principio, entender que no se puede renunciar a estos derechos. Luego veremos de forma ya inmediata que los derechos morales, la ley nos dice expresamente que son irrenunciables, imprescriptibles e inalienables, que quiere decir que no pueden ser objeto de venta. ¿Vale? Así como los económicos sí, en el momento que os digo creáis la obra y tenéis la obra delante y un tercero, sea quien sea, está interesado en vuestra obra, ahí sí que podéis entrar en negociar contraprestación, en negociar duración de la cesión, en negociar un contrato, que luego también ya veremos, un poco como debe ser, con unas características determinadas, sobre todo de forma expresa, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco redundar, ¿no?, en que el derecho de autor pues, es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, como podéis ver, toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales derivados de toda producción científica, literaria o artística del autor. Este derecho humano que se recoge en la Declaración Universal de la ONU es lo que entenderíamos, y luego veréis, como derecho moral. Este derecho que os digo pues, irrenunciable y que tenéis todos como autor. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento os podéis encontrar un contrato en el que se diga, oye, te compro por 100 euros tu derecho moral de modificación de obra. Luego veremos que hay 7 facultades dentro del artículo 14 de la LUNA
pues no te pueden pedir que tú les cedas estas facultades de derecho moral por un precio determinado, porque la ley es muy clara y dice es totalmente irrenunciable este derecho moral que se tiene. De la misma forma que he dicho, que es inalienable, con lo cual no puede ser objeto de venta, y es imprescriptible, lo tenemos siempre, incluso cuando el derecho ya está en dominio público, que luego lo veremos, digamos, hay una duración determinada de los derechos de autor, que son 70 años desde la muerte del autor. Incluso cuando la obra está en dominio público, el derecho moral que tienen los herederos de preservar la moralidad y la moral de la obra, pues la tienen incluso para siempre. Es el derecho perpetuo, digamos. Bueno, un poco redundando el derecho de carácter personal, los morales, los patrimoniales, que tocan esta primera disposición sobre la obra y el derecho exclusivo a explotarla. Luego veremos también, y os voy dando inputs para que luego se puedan desarrollar, me podéis preguntar si tenéis dudas. Por el mero hecho de la creación tenemos este derecho exclusivo en el sentido de que creada la obra, ese derecho patrimonial que puede ser objeto de negociación, es exclusivo para nosotros. Lo podemos ceder de forma exclusiva o no exclusiva. Es decir, la exclusividad radica en nosotros y nosotros podemos hacer la cesión como el interlocutor nos pida o como queramos, porque debe ser objeto de negociaciones. Si queremos hacer una cesión en exclusiva, eso implica que esa persona que recibe nuestros derechos de reproducción, de distribución o de comunicación pública, si es en exclusiva, los podrá ceder a un tercero, aunque necesitará nuestro consentimiento. Si es no en exclusiva, esa persona que recibe los derechos los tendrá para lo que lo tenga, para la cesión que se haya hecho en concreto. Pero nosotros también retendremos esos derechos. Es decir, la no exclusividad en la cesión de los derechos nos da la posibilidad de cederlo el mismo día o 4 años después a otra persona, a otra entidad, con las mismas características que lo hemos cedido a esa primera persona. Bueno, empezamos ya desgranando, ¿no? Los derechos morales, están regulados en el artículo 14, y está compuesto el artículo 14 de 7 facultades. Vale, pues las vamos, sí, voy a explicar. Pero no se puede renunciar, no se pueden transmitir, se pueden hacer toda la vida nuestra y la de nuestros herederos. Entonces empezamos por la primera. Sí. Esto lo enlazaremos, esta diapositiva la enlazaremos luego cuando expliquemos los derechos de explotación. El artículo 14 nos otorga estos derechos morales. En primer lugar, el decidir, ¿no? La primera de las facultades, decidir si la obra debe ser divulgada y de qué manera. Por divulgación debemos entender hacer accesible la obra al público por primera vez. Es decir, esa obra que nosotros hemos pensado, esa obra que hemos creado y esa obra que tenemos ya plasmada en un soporte, nosotros tenemos la facultad siempre de decidir cómo la queremos divulgar. Es decir, una vez creada, oye, pues, si tengo a alguien interesado que me pide unos derechos, pues yo decido, la quiero divulgar y la quiero hacer accesible al público de esta determinada manera. Esto es una facultad que siempre tendremos. Si alguien tergiversa esta manera, estará vulnerando esta primera facultad que está como introducida en la ley como derecho moral. Con lo cual tendremos un problema o tendremos un trabajo a defender que esta vulneración realmente pues, puede ir a más y la podemos parar. Oye, yo como autor tengo ese derecho moral, tengo que decidir si la obra la divulgo de esta forma, de esta otra, y tú como interlocutor que me pides estos derechos para divulgarla de esta forma, lo tienes que hacer así. Y fijar, luego ya hablaremos, evidentemente, imprescindible en el contrato, fijar de qué forma tiene que ser divulgada esa obra. Esto es importante también, bueno, es un poco un ejemplo casuístico, pero es importante, o lo explico a veces para que sea gráfico, ¿no? Si alguien nos roba, por ejemplo, una pintura, nos roba una fotografía que tenemos, ¿vale? Y esa persona que la ha robado decide divulgarla, porque dice, ay, pues ve qué fotografía, pues hago postales, hago tal, estaría vulnerando este derecho moral, por lo que os explico, ¿no? Porque alguien la ha cogido de forma ilegal y ha decidido hacer una divulgación en la que nosotros no hemos intervenido. ¿De acuerdo? En segundo lugar, pues este es determinar si esta divulgación ha de ser con nuestro nombre o bajo un signo o anónimamente. ¿De acuerdo? Esto es esencial también, pues la persona se identifica con su nombre,
con lo cual toda la obra que un autor realiza se identificará con el nombre que el autor escoja. Pues será su nombre de pila, será su nombre y apellido, será el nombre artístico que tenga. Eso también es importante. Esta tercera facultad es la que nos da casi siempre más problemas, sobre todo en el mundo de la publicidad, que es la facultad y el derecho que todo autor tiene de exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Es decir, una vez yo hago la obra, una vez que esa obra está divulgada y está rondando, está en el mercado y está accesible al público, yo puedo exigir que el público identifique esa obra con mi persona. Y eso es únicamente exigir, evidentemente, que haya el nombre del autor en el libro, en la publicidad oportuna. En publicidad se hace un poco la vista gorda, porque entiendo que es más difícil, van trabajando con publicidad, es difícil, pues que, como es difícil, muchas veces el anunciante o la agencia dice que es imposible que esa fotografía figure el nombre del autor. Bueno. Desde el punto de vista profesional, el problema que tenemos más grande es que, insisto, es el reconocimiento en sí mismo. Claro, la publicidad es un pacto económico en sí mismo, ¿no? Es un encargo, la materialización de una idea, etc. Disculpad porque si encima me paro, pues peor, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente algunos diréis, bueno, es que esto está en la luna, todo lo que estáis viendo. No, no, esto es la ley. Y la ley la podéis exigir o no. Es evidente que si nos ponemos realmente exigentes, no vamos a trabajar. Eso ya es claro. Pero no tenemos que desconocer. En publicidad renuncio una y otra vez a cambio de unos monumentos. Luego, cuando tratemos otros temas que nos ayuden a entender un poco más por qué y cómo, como por ejemplo el derecho de transformación, iremos dando pistas de cómo podemos ir jugando con estas facultades. Pero esto es real. Y esto es estrictamente, claro, esto está muy pensado desde el punto de vista de artista puro. O sea, es un creador puro, independiente, y nadie te va a toser respecto a esto. Claro que es un independiente, un artista puro, si depende de una institución, por ejemplo, del Estado. El Estado igual le dice, es que la quiero en este formato, claro, ya empezamos en la negociación. Por tanto, ni los artistas pueden llegar a... Porque es un pacto, la quieres aquí, te la pagas tú, la cuelgas, ¿entendéis? O sea, por tanto, al fin y al cabo, es una forma de un punto de partida que nos defiende absolutamente, como veréis, realmente tiene pocos resquicios. Los resquicios nos generamos nosotros con nuestras renuncias, por activa o por pasiva. No digo más, pero básicamente es porque son la cabeza de todos, los que están por ahí también, dirán, bueno, se están flipando una vez más. No, no, estamos explicando cómo es la ley y qué os faculta. Otra cosa es que yo, que me dedico al producto, por ejemplo, al packaging, no aspiro a que el nombre de mi empresa o el mío salga en un pack de Nestlé, porque entiendo que la remuneración compensa o debería este hecho, y entiendo que Nestlé va por otro camino, publicita muchos conceptos más allá de mi obra que le ayuda. Entonces yo lo que busco es una compensación justa, comillas, etcétera, a un trabajo, a un esfuerzo, a un conocimiento, pero realmente no es la palabra renuncia, sino es la palabra pacto, es la palabra adecuarse a la realidad, objeto del promotor, encargo, etc. Y una obra editorial, digamos que más o menos lo mismo, y empezaríamos a tocar los campos, ¿no? Pero, es decir, insisto, he intervenido para relajar este nivel tan exigente y tan irreal, porque lo es, lo pensaréis todos, y lo es. No sé si a alguien, incluso, no sé si los herederos de Ansel Adams, tienen la facultad de llegar al 100%. Tenerla tienen, pero, claro, si ellos son capaces de exponer obras a 2 metros, financiarla, colgarla, publicitarla, totalmente por su... evidentemente, montarán su fundación a lo que esté la gana. A este nivel de independencia es lo que quieres. Al nivel de interdependencia, entenderéis que no. Por tanto, continuamos. Yo en este caso explico siempre también un ejemplo que también es gráfico y a raíz de lo que decís, Juan, soy un poco, intento ser a veces un poco más optimista. La realidad es la que es, pero por ejemplo en el mundo de la ilustración, aunque vosotros pues, a veces estáis cerca de él, a veces no tanto, pero en el mundo de la publicidad, no sé si recordáis una campaña que se hizo de Fombella, que Jordi Lavanda hizo cantidad de ilustraciones que se
se reprodujeron en la etiqueta. Allí ponía el nombre de Jordi Lavanda, porque a la propia empresa le interesaba que la gente supiera que era él. Es decir, con la misma regla de 3, pues se puede hacer. En el mundo de la moda, actualmente, que Mario Testino les ponga el nombre es noticia. Y el promotor, marca anunciante, le da un valor añadido. Nuestra lucha colectiva es generar Mario Testinos o Jordi Lavanda para tirar hacia arriba la capa alta, es decir, la gente que está arriba, y que tiren de esta necesidad. Pero esta necesidad es utópica en cuanto a que generamos un producto que se da en muy determinadas ocasiones. Y además, no entremos en cómo debe pactar Mario Testino, porque probablemente usen el nombre y a saber que renuncias a cierto tipo, a cambio de unas remuneraciones probablemente altas o muy altas. Pero entendéis, ¿no? El concepto está explicado. Me gusta más hablar de Mario Testino que Jordi Lavanda porque está más cerca. Pero no perdáis de vista una casuística. Sucede en el mundo de la boda, casi nunca en el bodegón, casi nunca. Si Mal Pertorno estuviera vivo, probablemente sea uno de los aspirantes. Pocos más hay que realmente lleguen a este nivel. Mondino podría ser quizá otro de ellos, que también hace bodegón, sería un caso extraño, un caso inexpreso, pero no hay muchos, por desgracia nuestra, aunque hay grandes autores en el mundo y algunos históricos incluso. Pero, es decir, no, o sea, es un poco... Sí. No, lo único lo explicaba porque hay veces, no en temas como los que dices de un determinado tipo de publicidad, pero a veces el propio empresario o tercero interesante dice, no, es que es imposible que figure el nombre. Hombre, a veces es imposible y a veces no es imposible, pero te la cuelan y dicen que es imposible. Os doy una idea. Una idea sería, para defender esta pureza, le ponéis a cualquier cliente vuestro de que, por simplemente poner el nombre, no cobraréis. Estoy seguro que vais a abrir de par en par esta posibilidad. Claro, esto lo vais a hacer un día o dos. Entiendo que no más allá, porque no os vais a dedicar a esto. Hago un poco la broma porque realmente creatividad significa ingenio, significa darle la vuelta a las cosas. Claro, hay que buscarlas. Cuarta facultad es la de exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier transformación, añado modificación, deformación, alteración, así lo dice la ley, o atentado que pueda perjudicar los legítimos intereses del autor o su reputación. Entiendo yo que esta facultad tiene dos esferas, la integridad de la obra y la reputación del autor. Aquí hubo un caso también conocido de Juan Cuberta, porque este tipo de vulneración se da muchas veces en mala conservación, en entidades museísticas, ¿no? En la casa de Juan Cuberta tienen una fotografía, creo que era en el Museo de la Casa de Cataluña, no recuerdo cuál, pero era una instalación fotográfica grande y estaba en humedades y tal, y al final no sé si tuvo que intervenir él para rectificarla y para hacerla de nuevo. Bueno, hubo un problema grave y realmente él alegó en una sentencia este respeto a la integridad de la obra, que la tiene, el que quiere la obra la sigue teniendo. Como os he dicho, este derecho moral pues, se reparte en el tiempo y se reparte también ante los diferentes titulares que adquieren esa obra. No por yo haber comprado una obra, pues tengo que dejarla perder de esta forma. ¿Vale? Y este derecho a exigir lo tengo yo como autor siempre y lo tienen mis herederos. La quinta de las facultades va un poco unida a la misma, que es modificar, o sea, la facultad de poder modificar por parte del autor la obra, respetando siempre los derechos de terceros y las exigencias de protección de los bienes de interés cultural. ¿Qué significa esto? Que si yo la obra que tengo realizada la he cedido a terceros para hacer un libro, para hacer publicidad, para hacer lo que sea, y de repente yo como autor necesito modificar esa obra, lo podré hacer. ¿Qué me encontraré? Pues que esa obra ha sido utilizada, con lo cual tendré que pasar por indemnizar a esa persona que ha utilizado la obra, porque yo la quiero retirar, luego veremos que la siguiente es retirar también la obra de comercio, que va unida a esta. Y un poco son similares en el sentido que si yo quiero pues, intervenir de nuevo en mi obra, porque yo considero que tengo que hacerlo, que tengo que modificarla, porque ya no me siento... Es la anterior, retirar la obra... Bueno, es que va unida a esto, por eso no está... Por cambio incluso de creencias políticas. Exacto. Por ahí, ¿no? Es retirar la obra del comercio por cambio de las condiciones intelectuales y morales del autor, con indemnización lo mismo, previa por daños y perjuicios a los titulares. Es decir, si yo lo que quiero es retirar la obra porque la fotografía, se me ocurren obras de Benetton que son nada, de repente el fotógrafo entiende que ya no quiere que sus fotografías corran por ahí, tendrá derecho a retirarla.
ojo, tendrá que pagar la campaña publicitaria que se ha hecho, tendrá que pagar todos los costos. Todo lo que ella ha firmado, autorizado, etcétera. Evidentemente, resarcir a la otra parte. Evidentemente, ¿cómo será económicamente? No hay otra forma de resarcir. Por tanto, un juez o una mediación, es decir, pongamos, yo estaba muy, digamos, involucrado en grupos neonazis. Ahora realmente he cambiado y, bueno, estoy en otro ámbito y además denigro y no puedo soportar mi antigua. Limpiar mi pasado me lleva a retirar toda esa obra de museos, publicaciones y tal. Podemos llegar a complicar muchísimo. Si encima tengo dinero, puede ser una posibilidad, voy cerrando todas las vías, pero es que lo más bueno es que, aunque es utópico, porque se requiere bastante dinero, lo puedes hacer. Es decir, nadie puede, es decir, por el solo hecho de que el autor cambie de pensamiento político. O incluso de estilo. O de estilo. O sea, denegro mi estilo colorístico de los años 80. Bueno, no sé, por ejemplo, Hamilton, el flu y tal, no, ahora no lo quieren ver. Quiere ver realismo, pues va a costar una pasta, pero lo puede hacer. Es un poco absurdo, pero incluso la ley llega a estos extremos. La ley realmente es muy extensa y muy proteccionista, es decir, la otra parte ha ganado la batalla de otra manera. No, digamos... La ley protege al autor totalmente y realmente cita y especifica en muchos casos con mucho detalle pues, cómo tiene que ser el contrato, cómo tiene que ser la remuneración. O sea, es qué contratos nos encontramos, qué remuneración se nos exige, que al final, pues claro, la ley es la que es, pero hacerla cumplir implica que pues, los contratos muchas veces rozan, ser abusivos, rozan la ilegalidad porque no se decora la ley, pero al final, una vez firmados, ahí es la voluntad de las partes. ¿Vale? Y si realmente hay un abuso flagrante, sí que puedes hacer valer pues, que firmaste en una posición de inferioridad, si quieres, en una posición de coacción, porque era... Todo eso se puede argumentar. Pero de acceder, eso todo lo que hemos comentado, sí, podría ser lo mismo. Sí, sí. Un ejemplar único, raro, etcétera. Pongamos que hacemos un transferido Polaroid de los años 80 y lo tiene una fundación, un privado y tal. O sea, nadie te puede decir, previo pacto, previo conveniencia de las partes, no le puedo exigir a un coleccionista que va a acceder a mi Polaroid del año 80 hoy, mañana a las 7:30. No, tendré que llamarlo, seguir un protocolo, explicarle el porqué y tendrá que permitirme, o sea, no llevármelo, acceder, ¿qué significa reproducirlo? Vete a saber cuántas cosas puedes pactar, pero no puedo decir, no, soy el señor Guggenheim, es mío, yo lo compré y usted no, en absoluto. Otra cosa es que para volver al señor Guggenheim te cuesta una pasta a nivel de abogados, para llegar a él y tal, pero realmente tienes todo el derecho y nunca puedes renunciar. Tienes que ver su capillita, traerse su búnker y de verás. Para mí es lo medio romántico, pero incluso previene, porque hay obra única, como sabéis. Bueno, por pasamos tanto, a los... Por tanto, pasamos a los derechos económicos. Hemos visto este ámbito de las facultades de los derechos del derecho moral. Y en cuanto a los derechos económicos, que son evidentemente importantísimos, porque entendiendo que todos sois fotógrafos profesionales, os ganáis la vida con vuestro trabajo, con lo cual ese aspecto del derecho económico que tenéis, como os he dicho al principio, ¿no? Por el mero hecho de la creación y por el mero hecho de tener la obra plasmada en un soporte, que la podéis mover, pues a distribuir y a empezar a contactar con personas que interesen o que ya vengan a vosotros. Hablando en un mundo ideal, entiendo que el sector pues, está como está, pero bueno. Aquí tengo que decir una cosa, lo tengo que decir en el minuto 1, que os voy a decir si hoy en día el precio es lo que importa. O sea, el precio es lo que importa, los derechos son los que son, y vivir y sobrevivir es otra cosa. Lo cual no significa que todo esto exista, lo cual no significa que aprendamos de ello, lo cual no significa que seamos creativos. Intentaremos poner casos, pero los derechos están más allá del precio. Al fin y al cabo somos productos que generamos productos en el mercado, artísticos, comerciales, mixtos u otros. Pero el precio importa, claro, por supuesto. El primero de los derechos económicos que nos cita la ley, en el artículo 18, es el derecho de reproducción. Sí. Vale. Sí. Los derechos económicos distinguen la ley, los de explotación y los de simple remuneración. Los de explotación son los que veremos ahora, son los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, y los de simple remuneración se equivalen
a lo que hasta hace un año era lo que se decía la copia privada, que son derechos de gestión colectiva que te vienen no por tu control directo de la obra, sino por las entidades de gestión. Desde un punto de vista muy básico, me interesa recordaros de que aquí tenéis que hacer un esfuerzo, porque los derechos morales creo que han quedado bastante claros, ¿no? O sea, no hace falta que me lo repitáis, porque no vamos a hacer preguntas, pero creo que la naturaleza, la protección, el mecanismo, el cuidado que el legislador ha puesto, etc., está claro. Y aparte, está amparado por algo que si no se cambia es la irrenunciabilidad, la intransferencia, o sea, por tanto, más blindado que el tal. Claro, los económicos ponen otro chip. Otro modo de trabajo, hay que aprender y hay que tal. Y por tanto hay que separar. ¿Por qué? Porque realmente van juntos, pero hay que separar. Y aquí es donde tenemos que mejorar nuestro posicionamiento, sobre todo a nivel de concepto y a nivel de posibilidades. Por tanto, vamos a repasarlos. Antes de entrar, a raíz de lo que decías, ¿no? Sí. Si no puedes... ¿Atrás? No, para adelante, para adelante. ¿Siguiente? Sí, derecho de explotación. Pero antes la ley nos dice, en el artículo 17, que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial los derechos que veremos ahora de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización. Y hago énfasis que no podrán ser utilizadas, porque realmente, sí que es lo que dice, nos ponemos en modo de trabajo, tenemos que empezar pues, a negociar si realmente queremos hacer valer estos derechos de explotación, en el momento en que la obra tiene que ser reproducida, pues tiene que haber una cesión de derechos, etcétera, etcétera. Pero ojo, siempre es con el consentimiento. Es decir, allí, una vez creada la obra, la pieza clave para que todo esto funcione sois vosotros. Y como autores decidir lo que hemos visto inicialmente con el derecho oral, cómo tiene que ser divulgada la obra y luego plasmarla en un contrato de cesión o sin contrato o en una factura. Luego ya veremos la forma para que estéis protegidos. Pero realmente ahí es donde se inicia el camino de empezar a trabajar con estos derechos de explotación de la obra. Para relajar los bienes, también os diré que relajaros. Significa que todo lo que veis, este aglutinado que está viendo la gente por streaming, que están viendo exactamente estas pantallas y escuchando nuestra voz con alguna dificultad que otra, realmente, o sea, toman nota, genial, cada uno que use su praxis y demás, pero esto va a estar colgado. Es decir, la voluntad de la FP es, en tiempos difíciles, o sea, ¿qué menos nos queda que divulgar, ayudar, dar soporte? Por tanto, cuando lleguéis a casa, en los días siguientes, si estáis realmente motivados, podéis volver a acceder al link de hoy, es decir, lo digo bien, en un canal streaming, que tenéis en vuestra documentación y verlo, fusilarlo, lo que queráis. Porque lo importante es comprender. Si comprendemos, actuaremos en justa medida. Si no comprendemos, no. Todo a la vez no es posible. El manual de golpe no entrega. No es súper complicado, porque eso es la base, pero cada base se ramifica en... Por tanto, relax. El primero de los, sí, es lo que ya hemos dicho, son independientes entre sí. El primero de ellos es el de reproducción, es decir, tal como nos define la ley, el que consiste en fijar la obra en un medio que permita la comunicación y la obtención de copias de toda la obra o de una parte. Tenemos la obra, pues esa obra será reproducida en un soporte físico que se llamará libro, o que se llamará packaging, o que se llamará lo que sea. Esa fotografía, para ser luego distribuida, que la veremos, tiene que ser primero reproducida sobre un determinado soporte. Y este es el primer derecho que siempre y en todo caso, en cualquier contrato de cesión, os vais a encontrar, porque si no la obra no puede avanzar. Aquí en el año 2001, a raíz de estas directivas comunitarias que os decía, se hizo una especie de excepción a este derecho, que son esas reproducciones tecnológicas que se llaman. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestro blog con nuestras imágenes, con nuestras fotografías, hay un proceso, hay una reproducción automática que hace el ordenador o que te hace el tío que te hace el blog o que te hace la web. Esa reproducción, que no va en un lugar, esa reproducción dice a excepción, es decir, el autor tendrá que autorizar y podrá cobrar por cualquier reproducción a excepción de esta. Que sepáis que ahí, bueno, evidentemente cuando se necesita reproducir para un encargo que se ha hecho, esa reproducción primera no se entiende como reproducción cuando la obra ya sale a público. Una vez está reproducida la obra sobre un soporte, esa obra tiene que ser distribuida. Y el derecho de distribución viene definido como aquel consistente en poner a disposición del público
el original o las copias de la obra mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Esa obra final pues, se distribuirá de la forma que se haya pactado también. Normalmente, si tenemos delante a un agente, a un empresario o a otro, pues la distribución será de una forma u otra. Si tenemos a un editor, pues los canales de distribución serán los que ya sabemos, o los convencionales sobre papel, o los de ebook que bueno, pues están también barajando y que se están trabajando y que te van a proponer ya contratos igual de edición digital, con una serie de condiciones, con una serie de precios, una serie de duración, etc. La distribución se da por el canal que vosotros decidáis y que el interlocutor también decida con vosotros. El derecho de comunicación pública. Aquí también viene definido, y lo leo, todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares de cada una de estas. En el ámbito más tradicional, pues la comunicación pública sería yo vendo una fotografía a un museo o la vendo a un amigo igual y por el mero hecho de vender esa fotografía entiendo que se puede exponer públicamente. Evidentemente, si la vendo a un museo, intrínsecamente dentro de la obra tendré que se podrá exponer. La comunicación pública en estos momentos es un poco el caballo de batalla también en todo el tema de Internet, porque se entiende que toda obra colgada en Internet se está comunicando públicamente. Con lo cual, cualquier trabajo que tengáis que hacer en Internet y en vía digital y que pueda ser colgado y verlo pues, por todo el mundo, Esto es comunicación pública. Y cuando tenéis, no sé si todos tenéis por vuestra página web o vuestro blog, las imágenes que tenéis ahí colgadas están comunicadas públicamente también. Lo cual habéis hecho vosotros, no tenéis que autorizar a nadie, porque sois vosotros. A la que uno os diga, oye, yo para mi blog quiero vuestra fotografía, ahí tendrá que haber un contrato de cesión de derechos de reproducción, de distribución y de comunicación pública. Entonces, ahí nos paramos. Esas tres facultades son las esenciales para tirar adelante, como decía, la obra. La última de ellas es el derecho de transformación. Y aquí ya empieza la marcha. Nos dice la ley que comprende desde la transformación cualquier modificación en la forma de una obra de la cual se derive una diferente. A ver, aquí básicamente la ley por transformación nos dice que es pues, la adaptación teatral de una obra literaria, la traducción, se entiende como transformación de una obra, etcétera, etcétera. Entendemos en el mundo vuestro que la transformación pues, puede ser más frecuente de lo que debería ser. Es totalmente habitual y es prácticamente casi ineludible en el mundo digital, prácticamente. Otra cosa es quién la ejerza, quién y cómo. Ahí es donde quiero dar ideas creativas. La transformación para mí es vital, evidentemente, sin transformar no nos podemos mover. Yo no quiero que transformen nada, coño, no vas a vender nada, no vais a vender nada. Es que casi no vais a vender nada. Una obra de autor no debe, por ejemplo, los premios Lux, como un ejemplo, no podemos transformar nada porque el autor entrega una obra, hay que respetarla íntegramente en el día que se expone, en la exposición, en la edición del libro, siempre. Y si lo hiciéramos deberíamos de pedir expreso consentimiento del autor. Es más, no deberíamos haber ganado aquello, no ha ganado un segmento de aquello. Por tanto, está claro. Pero esto es traducido, exportado al mundo real, al mundo del encargo, de la publicidad, etcétera, 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 dependerá. Claro, el tema es, hoy en día tú dejas en unas fotos, si no lo tienes en cuenta, claro, ellos tiran millas, ¿no? Si lo prohíbes, coño, eres incómodo. ¿Dónde está el tema? Bueno, en buscar la justa correspondencia. Primero, en acotarlo en contrato, en ver dónde irá, en ser inteligentes. Esta imagen es una imagen ya elástica. En mi caso me dedico al packaging, entre otras cosas, ya hacemos fotos que a veces están pensadas pues, para un pack vertical, horizontal y tal. Si las aplicaciones son 7 y requieren modificaciones pequeñas para adaptarlo ahí, se entiende que tendrá un sobreprecio, lo voy a trabajar más, tanto en la captación como en la postproducción, si la hiciera. Por tanto, estaría bien que yo le dijera, para 7 adaptaciones de la misma foto, este plus. Por ejemplo, eso sería una forma de preparar una transformación. Otra cosa es, le entrego ese foto y que hagan lo que quieran. Bueno, claro, sí, yo lo permito. Bien, cuando tú tienes un cliente mío, por ejemplo, sin dar nombres, con alta facturación y mucha productividad, y además el tipo de foto no es que sea especialmente artístico, por tanto personal, si no me entendéis, no, un producto, yo les pido 2 cosas personalmente, es una idea, no es una ley, es una idea. Uno,
Si me pagan suficientemente, por tanto, pagan, es decir, he exigido un presupuesto generoso que me han aceptado, no me han regateado, o estamos en una buena dinámica, yo genero movimiento, etc. Cuando me aprietan es cuando entonces ya empiezo a quejarme de esto y del otro. Por ejemplo, si creo que yo, en mi caso, que mi empresa tiene un departamento de postproducción, quiero que esta postproducción, transformación del tipo que sea, la quiero controlar yo. ¿Por qué? Porque como ya no me permiten llegar a unas ratios, las voy a ganar ahora en el futuro transformándolo yo, no ellos. Y además de la forma que yo quiero. Y además explicándolo inteligentemente. Si tengo un producto con capas y PSD, ¿quién puede competir contra mí? Bueno, otro tendría que coger mi foto, trazarla, etc. O sea, ¿me entendéis? Entonces, la articulación lógica, no ilógica. Es decir, para recortar esto, pagar 3 veces, irán a hacerlo a otro, excepto que nos neguemos. Nos negamos, nos encargarán más. Si generamos un pacto, en mi caso, pido que cuando hay transformación en una producción ajustada, me llamen primero a mí, y si no puedo, Anchas Castilla, se los transfiero. Pero si no, por supuestísimo, que el autor soy yo, y si alguien tiene que ganar 1 euro, tengo que ser yo. Claro, uno me puede decir, pues tampoco lo acepto, pero ya empezamos a bajar. Entonces aquí ya, pues bueno, pues oye, pues bajar la cabeza, no tenéis nada más, y para casa y regalar. Pero, es decir, eso es usar, creo, las facultades que tenemos como arma. Yo digo los derechos. Realmente el derecho en sí mismo encarece el precio, no nos engañemos. No está pensado para otra cosa. Pero ya que es así, es una importante arma de negociación. En contra diría el desconocimiento, no nuestro, que lo es, tristemente, porque sé que es así, sino es de la otra parte. La otra parte no está formada. La otra parte a veces es grosera, etcétera, lo que queráis, pero muchas veces básicamente es inculta. No sabe. No sabe, es decir, no los forman en escuelas de marketing, o sea, igual que nosotros, porque en este país en general tenemos un problema de educación, de cultura, de conocimiento, por tanto todos somos víctimas y también de interés. Dicho esto, uso de transformación porque me va bien, o sea, abrir este debate, porque no veáis las cosas cerradas, la mente las cierra. Las leyes normalmente son, no diría si cerradas, siempre permiten, ¿no? Una interpretación, siempre permiten una negociación, ¿cierto? Bueno, lo que intentan es dar una seguridad. Y esa seguridad, pues ahí está. Si luego tú tienes esta forma, como están explicando, pues no de saltarte la ley, sino de hacer viable, en este caso, una profesión, pues es evidente que... Es decir, no me quejo, no digo nada, el derecho de transformación me lo como en patatas y ya está. El derecho de transformación me lesiona cuando tengo que bajar unos precios que pues me guardo el plus para un futuro, pero para mí. Y ahí sí, si se lo pasan, es cuando tienes que... Mira, la forma más inteligente para rematar este incumplimiento o un firmado es emitir una factura. Tranquilamente. Y la otra parte ya tiene que empezar a ver dónde lo sitúa. Pero bueno, nos situamos. Este es el último de los derechos que se llaman de explotación, que son los que tenéis, y reiteramos otra vez, tenéis la facultad de negociar, y que los tenéis cuando la obra está creada. A partir de ahí, ya hemos visto antes también, hay los de simple remuneración, que de hecho son justamente los que... Perdón, no, es justo y necesario. Perdona, yo estaba... Yo una cosa, porque por un trabajo que hice, me pidieron la sesión de los derechos y toda la lista que me ponían, pusieron el derecho de reproducción de medios presentes y futuros. Entonces, en ese sentido, yo me imagino que hace 30 años no existía internet, me imagino que la catedral puede haber algo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo vender algo, vender de algo que no tengo ni idea ni potencial? Además, viniendo de una empresa objetivamente importante, me sorprendió un poquito, porque lo que sí tengo y lo que sí conozco puedo vender, lo que desconozco no. Justamente es un ejemplo claro de lo que decíamos. La propia ley prohíbe que se cedan derechos sobre medios desconocidos en el futuro. Es decir, la propia ley nos está diciendo esto. ¿Qué pasa? Esto pasa en el contrato y dices, bueno... Pues, de hecho, primero es lo aceptable. Punto 1, no aceptable. ¿Por qué? ¿Sabe usted, señor cliente mío, de que usted me está pidiendo algo contra la ley? Después, para no decir, después todos los derechos de la reproducción, del tiempo,
del dónde, Por tanto, como cuándo, está de- contra la ley, esa parte permítame que no se la acepte. Simplemente informes educadamente, Sí, sí, no. está pidiendo una cosa absolutamente contradictoria. Aún así me la tienes que firmar. Sí, bueno, claro. Bueno, después lo contrario también las cláusulas vestatorie, ¿no? Se llama, como oppure en italiano se llama cláusula, cioè una clausola que normalmente son contra la parte más débil, que a veces en una condición, cioè en un juego de fuerza, Abuso, sí, el abuso. sí, hay cláusulas así, vestatorie en italiano se llama, así como ¿Cómo has dicho? vestatorie en italiano. Vejatoria. Vejatorio. Vejatoria. Es Esto algo es más que el peor. abuso. Es más que el abuso. Sí, Es el abuso sí. con escarnio. Sí, es más. Que uno en un juego de fuerza a veces acepta, pero después me imagino. A ver, el juego de fuerza no os lo voy a engañar, es así. Pero como Son dices así, tú, son así. como dices tú, el sentido, quieres trabajar, bueno, ve, vas aceptando. En hasta- futuro, coño, si piensan inventar un Internet 22, coño, pues mira, que tengan paciencia, no lo veremos probablemente, o sí, vete a saber. ¿Y qué? Tendrás que ver si te interesa o no. Pero tienes el derecho de picotear. Claro. Por favor, perdone, pero es que esto va contra... Claro, y se puede sorprender porque el propio cliente llamaría a esa manera, Mariana, me ha redactado. Sí. O este está loco, o tú, a ver, revísate con educación. Entonces te vas generando un prestigio, porque el tío dirá, joder, este tío sabe. Creo que nunca es malo con la educación y la oportunidad, ¿no? Claro, si te va a la vida el contrato de 1 millón de euros, tú sabrás lo que... Hasta que se lo decís. ¿Se entiende, no? Gracias. Aquí sí. Uy, uy, uy. Qué susto. Eso es de... Juan, X, Vale, venga, va. vale. Sí, y luego Tú misma que no voy a desgastar. Juanma pregunta, ¿existe? Ostras, O ponle orden. Mira, mira de las tres. no es que no lo tengo, espérate. Oye, espera. ¿Contrato? Mira, ¿no? Coa... ¿Qué? ¿Coatures? ¿Qué es esto, coatures? Coautores. Coautores, venga. Somos poco creativos. ¿Existen coautores de la obra como puede ser un estilista de una fotografía de moda? ¿O el autor siempre es el fotógrafo? Claro, es lo que Está clara. Sí, pero bueno, eso es lo que os decía en el artículo 10, porque nos dice quién es el autor de una obra artística, literaria o científica y nos dice qué obras están protegidas, por lo cual qué autor puede estar detrás. El estilismo no nos lo dice como tal. Lo que pasa que este listado, al no ser exhaustivo, se puede hacer exhaustivo a un estudio. Puedo aportar una nota de color aquí. Es evidente que un buen fotógrafo de moda, sino un buen estilista, está medio muerto. Y un fotógrafo de alimentación como yo, sino un buen home economist, también. Pero la ley es clara. Ahora nuestro colectivo nos favorece. Aún así, la FP, intentando pensar y avanzar al futuro, luego donde hace inversiones, como el nuevo sistema contractual que aprovecho para vender entre los existentes, es decir, expandir el F+. Si vais al apartado, quien pueda, y si no ya lo consultaréis, de derechos de reproducción, veréis que hemos puesto una pestañita pensando en el futuro, no en el nunca jamás, sino en el futuro, en el que ya pone la opción de quién son los derechos, del fotógrafo, del que hace el CGI, ¿entendéis? Es decir, por tanto, el futuro está por decidir. Podemos legislar, cambiar, ¿por qué no? Son leyes, las podemos cambiar, las pueden cambiar, pero realmente, pensando en el futuro, yo honestamente tengo que decir delante de la comunidad que mi trabajo, antes de retocar una historia, y después puede ser otra bastante diferente, mejor o peor, normalmente mejor. Por tanto, yo respeto muchísimo a mi retocador, muchísimo. Creo que debo de, si es posible, hacerle participar de mi éxito de forma justa, profesional, proporcional, eso no establece la ley. Pero como mismo la FP ha sido sensible poniendo la opción de que quien, como yo, lo considere, pueda, aunque la ley no se lo otorgue. Claro, empezar a buscar el sector de Los Ángeles, que es el estilista, y que lleva los cafés, que genera un rollo, claro, al final, hostia, es intangible. Entonces, al final, bajemos a la tierra. Pero entendéis, ¿no? Y volvemos otra vez al tema de, sería sentido común. Para mí, el estilista es básico, pero es un intangible, lo siento mucho, como las ideas, ¿entendéis? El típico director de arte, es que es mi idea, no, sin su idea no hacemos nada, correcto, y más si la paga, la encarga y se ejecuta, pero las ideas no están reconocidas, ¿entendéis? Y es así la ley, ahí nos beneficia otra vez. Otra cosa es que bajamos la cabeza y no hacemos nada, pero realmente, en el caso del retocador, para mí, honestamente,
El mundo va por ahí, lo siento. O sea, una foto bien retocada se levanta un muerto. Lo sabéis. Por tanto, cada uno que piense lo que quiera. Esta pregunta siguiente va relacionada con esto. Dice Emi, ¿hasta qué punto la transformación de una imagen existente con los programas de retoque fotográficos puede ser considerada una obra nueva, una creación diferente? A ver, yo no soy Dios y no soy legislador. Tengo sentido común y deberíamos de dar el ejemplo. Una obra nueva entiendo única. Claro, yo, como digo, el packaging lo uso para explicaros. Mis fotos se componen de varias. ¿Cómo podemos juntar una cereza y un melón? Es imposible. O la cereza es grande o el melón pequeño. O tenemos un melón así de grande y una mancha que con una marca véase cereza. Por tanto, engañamos, ¿no? Perspectiva, retoque, etc. Pongo este ejemplo porque entonces componemos imágenes. Evidentemente puede ser que juntar diversas imágenes genere una resultante, pero la pregunta creo que no iba por este sentido. Realmente habría que evaluar el cambio. Realmente yo me pondría cartesiano. La foto que me está viendo aquí de la chica maquillada y tal, o la de al lado que me da más margen, por ejemplo, claro, esa imagen probablemente un gran editor, es decir, un gran retocador, puede convertir una imagen mediocre, normal, en algo excepcional. Yo creo que aún así no estaría reconocido que sea la misma foto. O sea, poniendo una máscara es la misma. A día de hoy creo que ahí no hemos llegado. Ahora bien, sobreponiendo luces, montando y tal, creo que estaríamos en el limbo de decir que probablemente es una obra nueva. No quiero ver polémicas, doy ideas. ¿Entendéis? Y por supuesto la fusión es generar obras personales y probablemente coautorías. Probablemente. La ley establece... Y además, diré otra más, banco de imagen versus obra del autor. Banco de imagen porque es más barato y porque ya me voy a hacer las catas de Niágara con una botella delante, hoy en día no hay presupuesto, tomas una imagen de tal, la fusionas y la imagen resultante. El banco de imagen lucha por sus derechos, tú por los tuyos. La ley detalla lo que es la colaboración, que es justamente esto, la colaboración tal cual entre varios profesionales, entre varios autores, de los cuales resulta una obra. Si no dicen nada, cada uno tiene un porcentaje igual. Si parten entre ellos, pues ahí parten. Pues yo entiendo que este retoque, si está hecho por un profesional de la fotografía, será una obra derivada. Recomendación. Mi querido retocador tiene que estar de acuerdo conmigo al punto que me levanta el muerto. Si es anecdótico, es decir, pule, ajusta y tal, creo que no me puede pedir más allá que el que la cuelga, transporta, limpia, en fin. Sí, claro, entonces tienes que buscar. Yo, mira, os voy a poner un ejemplo que es público y notorio. En otro reencuentro que hicimos, Joan Garrigosa, un grande de este país, reconoce públicamente que el 70% de su producción es CGI. Por tanto, entiendo que Joan habrá resuelto bien su situación con su equipo, entorno, etc. Pero, ¿me entendéis? Depende de la proporción. Si es 90-10, no creo. Si es invertida, ojo, teniendo en cuenta que los bancos ya determinan y defienden esa obra, que se les informa, esta obra de las catas de Niágara, esta foto va a servir para esto, porque claro, ellos te lo piden, en función de la difusión, talla y tal, te piden un precio u otro, por tanto, están justamente remunerados y la fusión también hay que informarla al cliente, etc. Y todo esto se va parametrando y también sentido común. Sí. Leí hace unos meses que se estaba intentando reformar la LGTBI, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Pensáis que todas estas cosas derivadas de las nuevas tecnologías, de todo cómo avanza rápidamente, se está pensando en incluir? ¿O pensáis que es entonces pues, una interpretación a posteriori del juez? No, rotundamente no. Las reformas son más bien restrictivas. Sí. No soy yo nadie para decirlo. No, lo estuvimos hablando también el otro día. No. Y son más bien movidas del PP, hay que decirlo así, pues para que el coste recaiga no sobre los digamos, productores, más bien, se refiere a un derecho que íbamos a hablar luego, sí, ¿no? Que es el de copia privada. Copia privada, que se lo han cargado prácticamente, lo han finiquitado, si quieres luego hablamos de él, porque es salir del guión, luego volveremos.
pero realmente, a ver, la ley es muy buena, está muy bien, y cuando pone coma o tal, abre la puerta al futuro. Otra cosa es que el futuro nos exija nuevos soportes que, a ver, los determinamos, no nos perdemos. Es decir, ¿me entendéis, no? Pensad que la ley del 87, que es buena, tiene para mí una laguna, que ya hablaremos de ella, que para mí es las fotografías, ya llegará, pero antes de esto saltamos al siglo XIX, ¿cierto? Es decir, hemos estado hasta el año 77 con la ley del siglo XIX. Oye, mira, hay Santas Pascuas. Esto no tiene que pasar en esta medida, y más en un momento en la tecnología es absolutamente impredictible, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, y esta última pregunta que me han pasado ahora es Sí, bueno, el nombre está ahí, Celeste. que Sí. dice, ¿qué artículos de la ley de propiedad intelectual se refieren a la difusión en Internet de la obra fotográfica y audiovisual? Ninguno. La ley de propiedad intelectual y aparte de todo Anterior. esto es anterior y no lo ha incluido. Y los textos refundidos son durante Sí, sí. y con un gran compromiso, ¿cierto? Sí, sí, no, Porque no es fácil legislar. Pero si Internet no está legislado a ningún. no, pero Eso es algo que a los países les escapa por todas partes. lo que pasa es que tenemos el artículo 20 de comunicación pública al 19 y ahí es donde pues, toda cesión que se quiera hacer en Internet recae ahí. Y ya está, no han hecho más avances al respecto. Celeste está muy activa y contraataca. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos conocer sobre nuestra obra en Internet? ¿Qué precauciones debemos tomar? Un poco yo lo que hemos dicho, es decir, sea en Internet o sea en otro canal de distribución de la obra, ceder bien los derechos, detallar qué parcelas queremos ceder, qué derechos se quieren ceder, qué regulación tiene que haber y pactarlo lo más detalladamente y lo más fraccionado posible. Aún así creo que como fotógrafo puedo interpretar que está diciendo otra cosa. Yo, por ejemplo, acabo de cambiar la web hace relativamente poco, algo que tenía un poco mal protegido en el anterior. Entonces sí, yo creo que claro, mi foto está exhibida de más gran formato porque la gente puede extraerla y demás. Ya he aceptado que eso puede ser, ya veremos si los pillamos o no los que hagan mal uso, pero debajo pone todos los derechos reservados y además si le das ahí a cada foto pone la protección intrínseca. Y he recibido buenas noticias, gente que me pide fotos para su, por ejemplo, perfil. Mira, me gustas la foto esta, colorista y tal. Pero mientras te lo piden adecuadamente y es para su perfil, pues puedes cederla o no. Pero otra gente seguro que la ha extraído y tal. ¿Qué puedo hacer? Como se la vea y tenga ganas y presupuesto. ¿Entendéis? Entonces, claro, pero yo solo puedo, no tengo otra cosa que protegerla. Más aún, os diré una idea, ahora me salto en una iniciativa que igual me cambio, ¿no? Pero que, bueno, yo voy a mi camino, que me gusta más el mío. Entonces es, ahora mismo la FP va a mover pronto algo que va a ser una apuesta que es antigua, que es lenta, que va a ser el Plus. No confundir el DF Plus. El Plus nuestro sirve para presupuestar y facturar. Pero el Plus es una matriz, es decir, un desarrollo sin ánimo de lucro estadounidense, que también los hay, que hemos llegado a un acuerdo, aún no estoy avanzando, pero viene al caso, en que el concepto será todas vuestras obras producidas, cuando las soltéis en la red, que exista un código de identificación que sois autores quien sea. ¿Por qué? Porque todos los buscadores se pueden llegar a conectar, de momento hay varios de estos softwares, pero deben de estar en red y ser nodales, por tanto acceder, y el objeto es que se prevé endurecer las condiciones del autor, porque son malas noticias, hay que dar malas noticias también, y por ejemplo, que se carguen, ¿cómo se llama? Lo que se habló hace poco, es decir, bueno, lo intentaré explicar de otra manera. O sea, van a intentar, en Reino Unido está a punto de caer una ley brutal. Hay dos buenas noticias en Reino Unido, una buena y una mala. La buena es que se va a poder pleitear por caso hasta 10.000 libras por importes muy bajos, de 300 o menos libras, y con mucha rapidez. Por tanto, van a generar un ente, una vez no está entrado aún, según informaciones que tenemos, por tanto vamos a poder mover cosas desde el Reino Unido importante. Mala noticia, si se aprueba la ley, que probablemente luego Estados Unidos se unirá y demás, generará el siguiente dilema. Simplemente por el hecho de demostrar que se ha hecho una búsqueda seria, podrá usarse esa foto por internet porque no encuentra el autor. Respuesta a esto. Si el Plus funciona u otros canales y están en concordancia, cuando una foto mía
simplemente por el hecho de colgarla con un software que la reconozca obligatoriamente, esto no va a poder pasar. Porque simplemente la información de esa foto va entonces, el que la use totalmente puede decir que no conoce al autor. Os aconsejo que cuando lancemos propiamente estas nuevas ideas estéis muy alerta porque el mundo cambia a una velocidad de órdago. Y Mariona, que ya... Hay otra... bueno, pues sería, en cuanto a las precauciones que debemos tomar o cómo debemos proteger la obra en Internet, bueno, hay una posibilidad, que es la que dice Joan, es decir, poner el copyright a pie de página de... Esta es la barata, la que he hecho yo, la barata, sin costes. Me la hago yo, se la hace cualquiera. Y además con un link si queréis. Y otra posibilidad es acceder al uso de licencias de Creative Commons. No sé si las conocéis, pero es una posibilidad que lo que te da es el poder regular, tú como autor, pues como quieres licenciar de alguna forma tu obra. Es decir, ese tercero que no conoces y que en un momento dado te puede acceder a tu obra, pues le vas a limitar cómo hacerlo. Hay 4 siglas determinadas que tú puedes mezclar. Si os lo queréis mirar, en la página web está todo muy bien explicado, incluso de dónde viene la Creative Commons, cuándo se creó, cómo entró aquí en la Universidad de Barcelona, etc. Pero ojo al plus. Ojo al plus, perfecto. Ojo al plus. Porque está bastante bien previsto. Y nos ha convencido. A partir de aquí, pensar que la idea es poder descargar lotes. Pues, para mí sería fácil, yo puedo tomar pocas fotos. Pero para un fotoperiodista que está disparando cientos, no tiene tiempo. Entonces, un software que te ayude y que todo lo que cuelgues esté codificado, ¡guau! Y que esté en una dirección, si pasa lo que se prevé, va a ser, bueno, el día y la noche. Ahora mismo solamente tienen 70.000 fotógrafos adheridos. Digo solamente porque entenderéis que en el mundo mundial eso es casi nada. Pero ya hay 70.000 individuos que están metidos ahí. Las cantidades van a ser un poco piramidales. Ahora los pocos que están pagan relativamente bastante, como lotes de, pongamos, no invento, no lo tomen, como lotes de 80, 100, 100 algo euros, para colocar 3.000, 4.000 fotos. A medida que más gente entre, los prometen, porque es una iniciativa sin ánimo de lucro, que sea exponencialmente más barato hasta centesimal. Sobre todo la clave es que sea simplemente volcar. Claro, tienes que titular ese proyecto, se va a ir al garete. Esta pregunta que nos viene ahora, enlazaremos también con la protección de los derechos. Vale, perfecto. Una pregunta. Sí. Respecto a esto de Internet, tú hablabas, tienes el copyright y tal en tu web. Sí. ¿Qué pasa si tienes estas imágenes en otra plataforma? Bueno, yo no es mi caso porque no quiero tener nada, porque sé, pero el tema de Instagram... Bueno, ahora no vuelvo a Instagram, bueno, es que esto es un tema que no sabemos, no cenamos, ¿eh? Claro, Instagram ahora mismo... No, Twitter... No, es que Instagram... A ver, Instagram hay que verlo de otra manera. Es una empresa privada en la cual tú llegas allí y aceptas, y si no aceptas no entras. Piensa que ahora mismo lo más grave es que en Instagram mismo van a pedir que te hagas responsable incluso de los derechos tanto de productos, que ya alucino, o de personas que salen tu foto. Si te atreves, les dices que sí y ya te lo encontrarás. Ellos se cubren. Yo lo veo, yo desde un punto de vista liberal, no sé qué quiere ser liberal, digo, pues no entres. Desde un punto de vista de lucha, claro, nosotros volcar Instagram, ahora plantar la cara y batalla, ¿qué quieres que te diga? En la FP lo que hemos hecho es, nos hemos escrito a un comunicado de unas 20 o 30 importantes entidades, por ejemplo la S&P americana, etcétera, que están clamando contra esta locura. Pero no olvidemos, desde un punto de vista liberal, que es un negocio privado, que te pueden decir, y encima quiero que haga alpino. Bueno, claro, pues haga alpino, yo qué sé, ¿me entendéis? ¿No? Como Facebook, que va cambiando la normativa. Y además es acepto, y si no acepto, no entro, no cuelgo. Ahora, el hecho de colgar, no en tu propia web o blog, sino en otro, como dices tú, pues esto mismo es poderlas proteger de esta misma forma. Descartad de ya nuestra posibilidad de luchar, competir, mostrar, dirigir a este tipo de corporaciones millonarias. ¿Lo entendéis, no? Por otra cosa es, pues lo que hacemos, intentar daros posibilidades, claves y tal. Es triste, pues no entres. Y en la web, si tú pones en el aspecto del copyright, tal y cual, tienes que poner en todas las fotos
individualmente o no hace falta. Cuanto más mejor, pero al final... Consejo como informático, firma cualquier fotografía, porque ya puedes poner en los sistemas de protección que fotografía en internet se la puede bajar cualquiera, pero firma cualquier fotografía. Pero yo me refiero a nivel de... Quiero decir, si yo veo... ¿Estás hablando de metadatos? No, estoy hablando de Firma, firma. Sí, pero yo, por ejemplo, estoy contrario a esta firma, a mí me ofende la firma, sí. mi propia firma. Entonces No. no lo voy a hacer. Yo creo, dejo el libre albedrío. Sí. Te voy a hablar de la marca de agua, la típica. La marca de agua es otro tema, es otra forma de plantearlo. Pensaba que hablaba de eso. Sí, pero la marca de agua es una firma, la marca Sí. de agua, Pero no Digimarc, es una Sí, empresa sí, privada, que sería, Digimarc es una empresa que hemos hablado de ella también otras veces. No, pero la marca de agua que te puedes hacer tú propiamente con el Photoshop. Pero yo particularmente cuando muestro una imagen no quiero ver el logotipo en la cara de la modelo. Sí. No. Porque para mi forma de hacer, a mí me gusta. Entonces yo no lo voy a hacer así. Entonces yo corro el riesgo de que me la pillen. Sí, claro, sí. O sea, yo lo que me Claro, refería pues, es, si tú, bueno, es que no sé lo que tienes tú, pero si yo pongo simplemente un apartado diciendo que todas las imágenes que hay en la web A tienen ver, los a ver, legalmente, digo, Con eso ya vale, te vas a encontrar a No, los es que a ver, piratas, pero... Es que no lo he visto. Es que yo no creo, no sería... Tú estás entrando en el espacio de otro. Es mi espacio, es mi dominio. La pregunta hemos hecho, y en un tab, claro, es que ahí empezamos ya a dividir y dividir y dividir. Y claro, dividir es lo mejor para los demás, o sea, para los que incumplen, ¿no? Pero realmente yo creo que alguien que entra expresamente en tu sitio no puede decir, es que entré por casualidad. No, creo que no. Y además descargué. No. Entonces yo no hace falta que se pongan en cada imagen, aunque el informático seguro que tiene su razón absoluta. No, sobre todo cuando lo marcas no solo en tu sitio, sino lo pones en más sitios. A partir de ese momento es la mancha de aceite y ya no sabes de dónde lo van a coger, no lo van a coger de tu sitio. Y si no, fijaros que En tu hacemos sitio firma, porque entran, pero en otros sitios lo has puesto en internet y eso ha empezado a circular. Para bien y para mal. Y la firma o va ligada a la fotografía o a la cuarta copia ya no hay ni firma ni nada. Bueno, es un tema infinito, ¿eh? O sea, pero hay que, o sea, sentido común también, ¿no? O sea, es dentro de lo que cada uno se sienta cómodo, quiera, el tipo que quiera dedicar, lo que quiera proteger, lo que cree. Yo, Creative Commons, a mí no me entusiasma, pero es una opinión personal. No pique poco, ¿eh? Pero bueno, pero una existe posibilidad. y es una posibilidad y hay gente que estuvo aquí, el director de España Creative Commons, y lo escuchas y está entusiasmado. ¿Me entendéis? No sé, yo ahora como FP estamos viendo pues esta otra forma, es decir, si la ley se endurece que podamos demostrar que es nuestra y si eso está ahí metido, pues que no pueda decir, ¿me entendéis? ¿No? O sea, es que no sabía nada, no. Si lo sabías, no lo has querido. Y esto también es no desistir, porque ahora, por ejemplo, con un fotógrafo tenemos, bueno, es un chico que ha hecho un tipo de fotografía que se está reproduciendo en cantidad de sitios, ha sido un efecto viral que le llaman, y claro, en 3 días, su agente que tiene aquí en Barcelona me ha llamado a decirme, página web en Londres, se está reproduciendo una empresa que hace pintura, ha cogido estas fotografías y como ejemplo las ha puesto en la página web. Empresa en Barcelona, las ha cogido. En los 2 casos se ha mandado un mail, se ha dicho que o se retiraba o se prendían acciones y las 2, a los 20 minutos de error, Retiraron. Por o sea, tanto, el conocimiento los también está. conocedores de la ley y empresas serias no van a tener ningún interés en entrar en pleitos. Es cara, es tiempo, dilata, genera mala imagen. Ahora, de piratas hay más que otra cosa. Perdona, yo Ah, quiero sí, hacer una pregunta. Es que se sale un poquito de los estándares y tengo una duda. Y pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo hecho una foto en un espacio donde detrás, en Joan, ¿no? Y detrás tengo una pintura de Miquel Barceló. Digo Miquel Barceló porque me genera Velázquez, que se habla ya prescrito, ¿no? Entonces, y yo quiero hacer una reproducción o un libro, quiero hacer una exposición, etc. El Barceló me podría La de GAP, pegar, Barceló no. ¿sí? Porque eso estaría en el ámbito de los derechos de gestión colectiva de Barcelona, que tiene a VEGAP que le gestiona sus derechos de este tipo. Entonces, cuando VEGAP viera ese libro, o viera ese catálogo, o viera esa fotografía tuya, te llamaría y te diría, oye, soy VEGAP, gestiono los derechos de sus Supongo que estudiaría si es realmente reproducible, el ámbito, el contexto, la notoriedad. Si eso es un contexto dentro del museo, y yo esa imagen le he hecho un retrato a un Sí, sí. amigo con su Es un sitio cuadro público, detrás, es un sitio público, entonces es diferente, claro. vale.
Pero, o sea, Lo es digo porque yo he hecho, o sea, he puesto ese ejemplo que no es exactamente el mismo, pero podría ser, es muy similar, es muy parecido. Es de un fotógrafo muy conocido, yo fui a una exposición de Foto España, entonces me sugirió una cierta creatividad, pasó una persona por allí que me gustaba mucho, le pedí si me dejaba, cogí de telón de fondo esta imagen de este fotógrafo y realmente la foto que he hecho esta persona no sabe si forma parte de esa otra fotografía o no de la forma que lo he hecho, pero siempre le he preguntado, si yo quiero hacer una exposición y quiero reproducirlo porque me gusta cómo ha quedado, ese tiempo me va a llamar y me va a decir, oye, hay un tema también clave. ¿Hay un ánimo de lucro detrás o no? Porque al final, Claro. si la quieres para colgar en tu casa nadie te dirá nada, pero si haces una publicidad con eso, pues evidentemente tienes que dar. Sentido común. Es reconocible, vulnera sus intereses, le generas un cruce mental, espiritual o como quiera el autor. Realmente vas a ganar mucho dinero con esto. Es más, no está de menos que contactes y se lo muestres. sí, Todo sí, tiene eso es su lo que yo forma. quiero hacer. Decirle, Si lo haces mira, así, no ¿qué he tendrás hecho? problema. ¿Qué opinas? Te expones a que ¿Qué te diga que no le opinas? gusta, pero bueno, Claro. que no te lo autoriza, pero deberás de convencerlo. Sí, no, yo incluso me gustaría saber qué opina, así que se lo mandaré y le diré, ¿qué te parece? ¿He hecho un estropicio con tu foto o es aceptable? Sí, por favor. Bueno, mi pregunta es, si se vulneran los derechos de autor, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahí? Cerramos el... Bueno, hemos cerrado el... Sí, yo creo que sí, porque Sí. queríamos hablar del derecho de participación, que es un derecho minoritario. Bueno, que así mayor, muy pero rápidamente definir los derechos, digamos, colectivos y en los demás, colectivos, básicamente porque hemos entrado en ellos. Bueno, Hemos hablado de los individuales, estaría del autor, del básicamente el derecho de copia privada, que fue derogado hace un año, finales del 2011, y el derecho de copia privada te permitía cobrar por esas reproducciones hechas, que eran las casas de fotocopiadoras que pagaban, y esto lo derogaron. Ahora están pensando en un sistema para que sea una comisión inventada por el Ministerio para sacar pasta de no sé dónde. O sea, esto está derogado. De momento de fondos públicos, Sí, bueno, por la cara. pero que alguien nos aporte, no se sabe quién todavía, pero bueno. De momento todos. Y luego está el derecho de participación, que afecta a los artistas visuales en cuanto es un derecho que lo que permite al autor es hacer un seguimiento económico de su obra. Es decir, esa obra fotográfica que se ha vendido una vez y se vuelve a vender a través de marchantes de arte, a través de galerías y a través de cualquier otro intermediario por un precio superior, el autor puede cobrar un porcentaje que está establecido en la ley del 4% hasta 50.000 euros, etc. Esto es lo que permite el derecho de participación. Este tipo de derechos son necesarios gestionarlos a través de la entidad de gestión colectiva, que en nuestro caso sería la VEGAP, que es la entidad de gestión que se ocupa, en teoría, de velar porque esos derechos pues, sean cobrados a través de poner la mano a las entidades museísticas, de poner la mano en las galerías de arte que les paguen el porcentaje que luego reparten entre sus socios. Y con eso acabamos este bloque. Tampoco es tan duro, pero se hicieron las preguntillas. Hay una cosa antes de entrar en esa pregunta que yo creo que es importante. En caso de que no se firme nada ni haya ningún contrato, la ley establece que por defecto la cesión de derechos será por 5 años y para el territorio español en este caso si se parte aquí. Es decir, incluso ahí la ley para el te territorio protege, que el autor, artista, etcétera, donde se ha hecho la cesión. ejerce, tiene naturaleza, se desarrolla. Lo digo porque incluso en ese caso lo que decíamos, ¿no? Que la ley incluso te protege si has tenido pues, la poca diligencia de no firmar contrato, de no tal, de no... Para no engañarnos, causa común normal, es decir, se firman pocos contratos. Esto es lo que os tengo que decir. Debería de, no, es lo que hay que hacer. Es decir, si queréis tener la protección absoluta, fírmeme. Y ¿Tienes ojo, un contrato? Pero una factura ya... Pues, bueno, si la factura especificada. una factura especificada es bueno, Mariona, a ver. Estamos en lo mismo. La ley dice que el contrato de cesión debe ser expreso y como tal contrato lo deben firmar las dos partes. Eso es complicado. Claro, Lo que dices tú te ayuda, la factura te ayuda, pero es pero que no no resuelve. haces un contrato. Si la otra parte es buena, articula bien y tú no lo has puesto, tendrás problemas. No, lo que pasa es que sí que es verdad que aquí llegan facturas a los juzgados y los jueces entienden que llega una cesión. ¿Por qué? Porque hay un encargo, porque hay un trabajo hecho, Un pago por porque hay un reconocimiento. pago, hay un trabajo entregado, o sea, la relación entre las dos partes Ay, es sí, clara, sí. con lo cual al final lo Pero que falta si la es... quieres cerrar, si te juegas algo importante, contrato. Cierra, brinda, cierra. Así es.
pasamos Y a la... contrato, perdón, me permito decir, antes de ver. Porque un contrato a posteriori es una casi renuncia o una rebaja. Depende de la altura del interlocutor, del reconocimiento que la gente no es generosa a posteriori. Pero también es cierto que antes es cuando igual te dicen, pues no te lo voy a encargar. Pero ahí está el momento clave. Por esto no se firman muchos contratos. También, porque la gente tira, que voy facturando y tal. Y luego pasa lo que pasa. Que es bastante común, por desgracia, del colectivo. Porque si también en este país y en otros, porque no es solo nuestro, desde un punto formativo, que también vamos bastante por abajo, un nivel bastante bajo, se enseñara a la gente a generar obra y contratar, ceder, autorizar y tal, de per se, esto no pasaría. Pero como nadie tiene interés en explicar demasiado esto, más allá de quizá nosotros y unos pocos más, pues pasa lo que pasa. Lo cómodo es, te mando una foto, la publicas, tal, me pagas la factura y luego, si hay problemas, ya los vemos. ¿Entendéis? El contrato no resuelve el problema, porque el contrato también puede haber una divergencia, o sea, por las partes, una mala redacción, fallos, ¿no? Incumplimientos. Cuando hace muchos años nos planteamos uno de nuestros contratos, pusimos derechos y deberes, porque la otra parte aceptara que también nosotros nos vamos a comprometer a entregar una fecha, de una manera, ¿entendéis? ¿No? O sea, no solo los contratos son derechos, ahí sí son deberes. Hay una consulta de Ornia y luego pasamos a quienes. Dice, si no hay una copia impresa definitiva, pero existe un boceto que ha sido visto y discutido por el cliente, ¿está la idea protegida por la ley? Un poco la respuesta es lo que decíamos al principio, las ideas no están protegidas, con lo cual lo único que está protegido es el soporte. Aquí lo que nos dice es, yo ya tengo la foto en un soporte, en un boceto, que veo con el cliente. Y a partir de ahí supongo que la segunda parte de la pregunta sería, ¿y el cliente me ha copiado esa fotografía o me ha copiado esa idea que estaba plasmada en la fotografía? Aquí una forma de protección, pero menos definitiva, porque para acreditar que uno es autor hay las pruebas que queráis más, es decir, desde el propio ordenador vuestro, desde el propio compañero que tenéis trabajando que acredite que esa foto la habéis hecho vosotros, desde vuestro hijo, o sea, cualquier prueba es válida para acreditar que sois el autor. Hay una forma que en estos momentos pues, existe desde el año 91, que es el registro de propiedad intelectual, que es únicamente un buzón. El registro es un buzón en el que tú hoy día 17 de octubre vas y dices, esta fotografía es mía. La entras y el registrador te dice, vale, es tuya. Y se la mira porque sabes si es tuya o no. Pero es una prueba más a tener en cuenta en un futuro juicio si algún día tenéis un problema. Pero es una prueba más. Es decir, la ley de propiedad intelectual no establece que el registro sea vinculante ni que te otorgue derechos como es el registro de propiedad industrial. Y sí que cuando tú registras una marca, pues sabes que no hay nadie más en el mundo, o en Europa, o en España que tenga esa marca, porque tú has pedido los derechos y ya se ocupa la Agencia Española de Protección de Marcas de vigilar que no haya ningún igual. En este caso el registrador de zona te dice, de acuerdo, pues tú me dices que es tuyo, y si algún día tienes un problema, tú puedes acreditar que el 17 de octubre de 2013 tú fuiste al registro y esa foto dijiste que era. Ahí quizá 6 euros. Ahí quizá hay una diferencia, los americanos creo, no sé si estás de acuerdo, Mariana, que van por delante con el tema del copyright, que tiene otros defectos. El copyright es una forma que tienen ellos de agilizar el registro, y el registro es la leche. Es decir, si quieres registrar vas a terminar con tus nervios, con tu dinero, y es imposible, aparte al nivel de... O sea, por poco que generemos imágenes son muchas, y es un peñazo. Y aparte que es caro, y es nadie. Y aparte, encima un asesor como él te dice que sirve para poco. O sea, por tanto, en cambio el copyright permite trabajar en lotes, cantidades más ajustadas, que te lo gestione otra gente. Es decir, pero también tiene otras renuncias o salvedades, que quizás no es el caso. Pero hay que reconocerlo, ¿no? Es así. Luego vamos a la respuesta. ¿Qué decías? ¿Es posible? Sí. Bueno, conozco un caso cercano de una cesión de fotografías en un ayuntamiento que automáticamente, al ser compradas por un precio ridículo, en lugar de poner el nombre del fotógrafo, pone archivo municipal y se ha quedado como archivo municipal. Entonces estas fotos aparecen en otro momento, por ejemplo, en un restaurante, con las paredes llenas de fotografías que han salido de este archivo privado,
y no tienen la decencia de poner foto tal, ¿no? Aquí en este caso yo he ¿Qué visto contratos se de puede cesión. hacer? Porque es que En los contratos, cuando la familia o quien sea, que muchas veces pues, es una persona pues, que ya no está y ¿no? Y este archivo que tenemos lo tenemos, en ese contrato de cesión esencial y siempre lo pone, en este caso igual es un ayuntamiento esto pequeño, se puede reconocimiento de reclamar autoría, claro. a que lo rectifiquen, porque es que es No, no. descarado, ¿eh? Es descarado. Bueno, habría que buscar la fuente de cómo se ha llegado al Exacto, pacto porque- concreto. No, a lo mejor lo escribieron para publicar un libro, o que lo han Por hecho a su tanto, manera. pero volvamos a lo mismo, la importancia del contrato. Si no lo hay, ellos tienen la foto y a partir de aquí demuéstralo, litiga. No, se puede demostrar. O sea, No, sí, demostrar, sí, pero la otra parte ya intenta demostrar, cuando vea que le va a costar una pasta, que uy, esto, uy, me dijo. No, pero digo una pasta ridícula, o sea, es que No, así pero no importa la pasta Ya. ridícula, es más, la pasta ridícula es todo lo contrario, autoriza a la otra parte a generar vínculo y si no está especificado y es genérico, claro que pueden coger y hacer lo que les dé la gana, porque como tú no te opones, por eso el contrato, insisto, el contrato es el que acota medio, soporte, para qué, cómo, quién, qué periodo, cuanto más, que llega a ser un peñazo también, cuanto más llega a definir el contrato, pues eso no pasaría. porque Pero se puede ve poner el contrato. nombre de otro. Los de otro no, ahí pone archivo municipal. No, pero bueno, eso es apropiarse. Lo que Exactamente. pasa es que el archivo, Amiga. aquí el tema es que el archivo municipal concretamente tendrá los derechos, tendrá los derechos de copia de esas fotografías. Digo que ahora, Ahí hay que si ver no los ese tienes, nombramiento. flagrante. No los tienen. ¿Seguro? Pues hombre, Claro, ahí hay un tema. es bastante fácil. Sí, sí. ¿Cómo Sí. actuaría? Entonces, ¿En ¿cómo qué caso, actuaría? por ejemplo? Enlazamos con la pregunta que dices, ¿no? Cualquier infracción, Sí. como la que decía del ¿Cómo fotógrafo, actuaría, que por ejemplo, en este caso, que es exacto. real? Lo primero de todo, yo siempre digo, un contacto telefónico vía mail no está mal, porque a veces, oye, te haces la gran película y resulta que detrás tienes a una persona que dice, ostras, Ostras, lo siento, qué me cagada, queda-". lo he hecho igual que las 500 fotos que Exacto. hice. Igual pues, lo resuelves en una llamada de teléfono o un mail. Si esto no funciona, el siguiente paso sería un requerimiento, que normalmente, bueno, yo lo estoy asesorando a la AFP y pues cuando me llaman, oye, sí, se me hace un requerimiento por burofax, firmado ya por el abogado, diciendo que se requiere para que sea reconocida la autoría o para que sea retirada la fotografía con la salvedad y con la reserva de todas las acciones legales oportunas y económicas que la ley Sí, no establece. sería o sea, por mi parte, creo que no serían económicas, simplemente que sea De reconocido. reconocimiento, de ese derecho moral de reconocer la autoría, pues en la ley. Es decir, habría tres pasos. Un primero que haría el autor, un segundo que podría hacer el abogado, porque ya se ve que entonces ya el abogado tiene el tema y está estudiando una posible demanda judicial, y el último escenario, el último, porque digo, y un poco peligroso porque es cuantioso y es un rollo, es un procedimiento judicial. Hay tasas judiciales desde hace un año que son carísimas, que son lentos cada vez más. Pensad en 3.000 euros por lo menos y la conveniencia de hacer el desembolso o, bueno, hay otras opciones, Sardán, de hacer, no, porque tiene otras ideas, Yo tengo mis opiniones. evidentemente. Lo primero de todo, yo no sí que entraría con un email, pero ya diciendo qué es lo que quieres. Un reconocimiento, solo que, pero reconocimiento- que esté la firma del autor. Sí, pero todo hay que cuantificarlo en este mundo, porque si tú le dices la firma, tienen que cambiar la copia, tiene un coste, y quieren saber si luego les vas a reclamar algo más. Entonces, tú dices, oye, es que estamos hablando de 100 euros y mi firma. Es que no tendrás ningún ¿Qué es problema. coste? ¿Qué es coste? Es decir, es coste arreglarlo y nada más. Es que al final, lo que pasa aquí es que le envías un burofax, se empieza a discutir el sexo de los ángeles y no estás hablando de qué estamos hablando. Entonces, en un momento, con el burofax ya vendría delimitando todo, ¿eh? Es decir, el burofax, normalmente el primer paso es, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es tal? ¿Qué ha pasado? Y que te den una explicación. Y el segundo paso ya es, le requiero para que lo retire en 7 días o 24 horas y le voy a que reclamar. modifique, tal, restituya, lo que haga falta y cierras. No Pero hay es que, respuesta. yo lo que planteo es que el primer paso es, oye, has utilizado esto y el coste de esto es tan solo esta cantidad, te hago la factura para que estás dentro de la ley. No estabas, Javier, y he puesto un ejemplo porque ha sido bastante práctico. Y muchas veces, por ejemplo, hace poco tenemos un caso, ¿no? Tenemos una asociación que me llamó, lo típico, tengo esto, unas vallas por todo Madrid, España y tal, que me he dado cuenta para una marca importante de automóviles, y joder, han pasado 5 años y qué cojones. Yo digo, hostia, lo tienes a huevo, fulano de tal. Yo, por la vía directa, cuantificaría, piensa, primero fotos, pruebas,
recolectar. Llama a Mariona, que es un abogado nuestro, es socio, está incluido, etcétera. Aprovecho para claro, la FP, porque es que si no, esto no se sostiene, por tanto, el asesoramiento lo tenemos, no los costes, los burocráticos, evidentemente, pero ya te digo yo, sin más, usando la metodología Sardá, que realmente es él el que me la mostró a mí, tiene que ver todo algo del mundo, sentido común, pues tú tienes tus pruebas y llamas a tu intermediario, no al señor, pongamos Peugeot, si es que fuera Peugeot, ¿no? Entonces, pues simplemente, mira, que emito una factura. Ha pasado este periodo, el plazo y tal, pero la forma normal del mundo son tantos euros. Oye, igual te lo pagan, punto uno, te has cepillado. Ah, que no, claro, si no eres un ingenuo y no le pides 122 euros, y esos 122 son 12.200, 32.200, no se sabe, y ahí él ha liado. Entonces es cuando, bueno, esto, claro, no, ni claro ni oscuro tal, la foto, el contrato, el tal, oye, lo hago en plan buen rollo, porque yo continúo trabajando con vosotros, y entonces viene el siguiente paso. Aquí tienes solo 4.000 eurillos, porque claro, tenemos que pagar nosotros, queda así, porque claro, no quiero molestar al cliente, que es el señor Peugeot, pongamos, ¿vale? Y claro, la agencia, y allí siempre está el pena de turno que la ha cagado, ¿no? Y que no la ha cagado, que lo han hecho de él, y ya saben de que no se reclama. Por tanto, llamas a Mariona y le dice, tú quieres 30, vale, porque ¿cómo te basas? ¿Podemos defender ante un juez? Hostia, te has pasado por esto, bueno, venga, 20 es defendible, pongamos, vale, bien. ¿Cuánto te ofrecen? 4, coño, hay una diferencia, no puede ser. Vamos a ir a por otra cantidad. No hay manera. Entonces, cuando la diferencia es grande, lo tienes ganado, juicio, eso sí, 4, 5, 6, 7 años, paciencia, yo le digo concepto inversión. Quedes en tu producto, inviertes en tu producto. No riáis. Mariona, ¿sí o no? Otra cosa es, yo soy pobre, soy tímido, desfallezco, soy un cagao típico, porque claro, el señor Peugeot no me llamará, ni el señor Walter Thompson, y como se entera el señor McCann-Erickson, y además no me llame Torres Papé, me quedo, entonces ya me voy a renunciar, regálalo, pídeles perdón, o sea lo que quieras, pero la política Sardá para mí. Y esto estuvo a punto de funcionar, excepto por la cantidad. Como todos queremos más también el fotógrafo, yo le hubiera dicho, fulano, cash, son 7 años, son 3-4 euros de causas judiciales que probablemente pagarás igual, porque el juez cuando ve algo razonable, las costas las divide, tú las tuyas, tú las mías, cuando ve mala fe y es un tío motivado, que no hay tantos, pues encima les endiña las costas, por tanto les van a comer dobladas, pero cuando lo vean, el año, después de 7 años dirán, ahora que estábamos en 4, oye, 10 tirarían 10 años después. Y si estás muy cabreado, tú te esperas. Pero luego te puede pasar que el juez se salga la rana y diga, este tío quiere tomar, o sea, quiere hacer el negocio de su vida, ¿sí o no? En fin, complicado. Pero, por tanto, la opción Sardá, yo emito factura razonable, lógica, eso funciona. ¿O no? A mí me funciona, sí. Y a mí también. Porque es así. He tenido 3 casos y todos han razonable, o sea, un derecho de un churro de foto, perdón, 200.000. Siento mucho, vamos a pleitear. Algo que tiene lógica respecto a los honorarios, el coste, el tiempo, lo puedes defender y te lo pagan. El coste legal viene a ser el 50%, o sea, si te dan 10.000, al final tienes 5.000. Por tanto, y has invertido otros tantos. O sea que no. ¿Había alguna pregunta más? ¿O entramos en...? A nivel de plazo, técnicamente en los ayuntamientos la gente sería, no por no generosos, pero igual la gente se va, se quiere hacer un pequeño resumen de la casuística. Creo que ha salido espontáneamente. Sí. Pero la realidad es... Una pequeña pues siempre nos olvidamos de ese personaje que somos nosotros mismos, es decir, la comunidad fotográfica o de fotografía no estamos totalmente muy unidos, desgraciadamente, ¿no? Un poco más alto me pide. Que no estamos muy unidos, desgraciadamente, en la comunidad. ¿No me lo dices? No, bueno, es que... Entonces, creo que parte de lo que nos está pasando, el tema de los derechos, es un caballo de batalla muy duro.
Entonces, a toro pasado, lo que decía ahora Javier, de tal, está bien que tú puedes exigir porque dicen, no quiero entrar en litigios, te pago y fuera, y además vamos a continuar siendo amigos porque nos entendemos bien. No, amigos Pero, no te quedas. bueno, era una forma diplomática de hablar. Cuando ganas es hasta nunca. Hasta Sí, nunca. ya, pues justamente eso. Entonces, hoy en día, más aún tal como están las circunstancias, es complicado el hecho de tú establecer unos derechos desde el principio a la hora de emitir un presupuesto cuando te piden... ¿Por qué es complicado? No, es complicado. Tú puedes decir, este es mi trabajo, estos son mis honorarios, pero automáticamente cuando el tema de los derechos te pones no exigente, pero sí con una cierta No, es que si te pones, te exigencia, pones. Eso, para ellos es exigente. Ponerse y ser exigente. ¿qué pasa? No ponerse muy Hay exigente. una lista interminable, y ahí es donde yo quería llegar, hay una lista interminable que lo va a hacer igual de bien o mejor, incluso otros peor. Sí, es así, hay que reconocerlo y Entonces, encima lo regalan. Y hay gente que lo hace gratis, claro. casi. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, a eso es a lo que me refiero. que sí. ¿Y qué propones? No, yo lo que propongo es que Ok. o hacemos un poco de comunidad, más en un momento como este, o unos sí exigen y los otros no van a exigir, los que perdemos siempre son los que exigimos y el mercado se te pone más complicado cada vez, o tiene que haber dentro, creo, tanto vosotros como asociación, etcétera, etcétera, que vayamos haciendo cultura, tanto al propio Con fotógrafo cariño te diré. como al cliente o al... Sí, mira, con cariño te diré lo siguiente. Obras Yo son también lo digo amores. con cariño. Obras son amores, por tanto, la libre adhesión a esta asociación está abierta u otras cuando queráis. Punto inicial. Esto tampoco resuelve el problema, pero como mínimo hay un colectivo que hoy pues, posibilita una sala, una información y encima la vamos a colgar y tal. ¿Por qué? Porque evidentemente creemos que esto es importante y necesario y justo. Y además es ley, además. Pero básicamente el fotógrafo, no como, quizá como lo subunitario como en su día Dani Virgilio lo definió y si no me gusta recordarlo, gente que trabaja en su mundo, con sus ideas, con sus cosas y además, como somos medio listos, no del todo, pero un poco, porque claro, tenéis que pegar con esto, ¿no? Te van metiendo cosas y todos somos un poco suficientes. Pero no estamos bien formados, pero no porque seamos medio idiotas, sino porque realmente no hemos tenido formación. De esta no hemos tenido, porque ir ahora a cualquier escuela y lo tocan de rasque, cualquiera te lo puede decir. Sí, sí. Luego depende del interés de cada uno. Es decir, ¿qué es legal? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hace? Me compro el EPI que cuesta 10 o 12 euros, es un peñazo, pero la síntesis... A ver, me gustaría ver de los que están hoy, ¿cuándo alguien va a repasar lo que hemos dicho? Cuando tengo un problema, te lo digo yo, cuando tengo un problema, oye, tal, la FP en sí mismo se convierte en un núcleo asesor de gente que no se afilia, asocia sería más bonito, todos somos lo mismo, y llaman sobre todo a Mariano cuando tiene un problema. Claro, sí. No es solo de fotógrafos, es humano. Pero, es decir, hace falta voluntad, talla, visión y ver que esto no lo arreglamos, pero realmente tenemos una posibilidad si nos unimos mínimamente. Pero tened en cuenta que el mundo que tenemos hoy en día abierto es multidisciplinar, es cambiante, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión, yo diría, de moralidad. Algunos la tenemos, no somos mejores, pensamos que está bien aglutinar las fuerzas para proveer y que después de que arrasen con todo, quede algo. Yo no pretendo adoctrinar muchísimo menos, pero a mí, por ejemplo, me ha sucedido que yo tengo atrás de trabajar en la publicidad y recuerdo haber visto presupuestos de gente americana trabajando aquí, que detrás venía una lista interminable de letra donde decía cuáles eran sus deberes, sus derechos, perdón, sus deberes, bla, bla, bla. Algunas empresas, agencias de publicidad y fabricantes directos aceptaron todo eso. Y dije, voy a hacer una prueba, voy a hacer exactamente lo mismo, detrás de mi presupuesto voy a poner lo mismo. Y no te lo firman. No, claro. Bueno, porque nuestro yo soy presupuesto aquí contrato con muchas cláusulas nacional. se firmaba. No, pero además Atención. muy correcto, o sea, no era nada extraño ni raro. Mira, te diré la clave de la esto es muy situación simple. y al momento. La clave es simple, estamos en un país cutre, lo siento. Sí, así No es es. políticamente correcto, Así pero es es. la realidad. ¿Pero por qué? Porque somos cutres y tal. No. Porque la educación no está en su punto. Es decir, yo digo aquí, desde aquí siempre, no lo arreglaremos hablando, filosofando.
Lo arreglaremos cambiando el sistema educativo, que por cierto se ha cambiado en los últimos 30 años, se ha intentado cambiar 7 veces, y nunca han tenido en cuenta algo que es cultura visual. Joder, en un mundo absolutamente visual no vamos bien, desde arriba, y ahora como fotógrafos. Por tanto, por otro lado es, ¿qué podemos hacer? Formar, formar y formar. No hay otra manera. Cultura es conocimiento. Conocimiento es un atrevimiento. ¿Por qué paga la otra parte? Porque reconoce el derecho y reconoce la praxis. Pero el libre albedrío genera, depende de las habilidades. ¿Y por qué no se aplica? Es muy fácil. Porque cuando el americano lo contrata, estás dispuesto a gastar. Y como estás dispuesto a gastar y pegarte un lujo, que para llegar a hacer una foto cualquiera ya lo pueden hacer desde aquí, están abiertos a lo que sea. Y a Mondi no se lo consienten todo. Evidentemente, no tiene secreto. ¿Entiendes? Y cuando tú vas fuera, probablemente te traten mejor que a ti. Porque te puede pasar, a mí me pasa. Entonces, ¿qué sucede? Pero claro, el prestigio se lo genera uno, con su firmeza, su convencimiento de que su calidad, precio y productos ajustado a lo que te están pidiendo. Punto uno. Y que todo lo que emana está articulado. Por tanto, tienen un ser inteligente delante que sabe lo que está vendiendo, porque saber lo que está vendiendo es mi bodegón de 200.000 aquí no se vende, por tanto no lo pidas. Pero a 1.000 o lo que sea, sí. Por tanto, ellos saben la ratio. Entonces, claro, lo de siempre. Los de fuera, pero es que los de fuera no son todos, y los de afuera fliparéis también. No es que en todas partes todo sea perfecto. Una posición, a la hora de hacer un retrato, un bodegón, entonces podéis hacer un contrato ya de pues lo que hacemos, ¿no? Lo que se aconseja. Dejarlo todo muy atado. A la hora de hacer una publicidad, digamos, a nivel web, esa persona, digamos, está lo de los derechos de autor, de imagen, exacto, los derechos de imagen. En el caso de que eso no se firme, ¿qué problema hay si esa persona te denuncia como, oye, me he dado ese permiso y a todo lo pasado? Porque claro, a partir de ahora sí se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Pero a todo lo pasado que algún cliente diga, oye, es que esta foto no me da permiso, ¿qué sucedería? Pero me estás diciendo que quien reclama es el cliente o es el retratado. El retratado, que es el cliente en sí, que es... Tienes un problema porque... Claro, ya le puedes invitar a cafés, hacerte simpático, hacerte su política. Hombre, la ley de protección de honor e imagen es muy clara, es intromisión ilegítima. Toda captación de imagen que se haga justamente en este terreno que estás planteando. No hay intromisión, en este caso se ha puesto delante de su cámara. El mutuo acuerdo lo tiene. Mientras no la use comercialmente, no tiene problema. No, está promocionándose ella en su web. Sí, no es... Ella en su web está mostrando su trabajo. Entonces pensaba que la campaña era... pero no está viendo la página web. No, ahí es No está viendo razón para Javier, como tantas veces. No lo había entendido así. Es que pasaba por la calle, es otro tema, ¿no? Que estoy delante, estoy haciendo un de estudio. Jodas. Que abducido, no. Exacto, es para su promoción, entonces... Puedes tener algún problema también, es decir, mal articulado, con alguien que sea jurista con mala leche y tal, te puede dar por saco, pero normalmente se va a imponer el criterio lógico del consentimiento. El uso público ya nos va a fastidiar. No, y de lo que si es para mostrar tu obra en tu espacio, tú puedes hacerlo Depende siempre. del ámbito y cómo lo hagas. No. Si lo denigras, La obra del autor, o sea, coges la no la foto que puedes está el tío denigrar. así y ya empezamos la No, vida. pero tiene razón Javier un poco. Tú dices la promoción de tu... Autopromoción en el mundo entero. Está No hay problema. aceptado como... Está el book aceptado. que se llevaba en papel antes, el book que enseñabas, pues lo mismo ahora... Otra cosa es que si cobras una descarga, la has cagado. No, en ese caso no es lo que yo... Pero insisto, si la imagen consentida denigra, porque de una serie, te sabe la gente como sabe a veces. Y esta te mola, hostia, claro, le tiene que molar al otro. Por tanto, enseñas. Bueno, Antes de comunicar. Yo llevo tiempo firmando, haciendo contratos de derechos de imagen para ese tipo de cosas. Pero claro, yo puede salir alguien del pasado cuando trabajabas en analógico y tal, y que diga, oye, esta foto, entonces para yo quiero saber... Aplicar la lógica. La lógica es... ¿Te molestaría esa foto a ti? No. Piensa en ti. Yo normalmente no... Yo me he llegado a encontrar con fotografías que dices, esto no puede molestar a nadie,
Ya. y encontrarte, es que yo no tenía que estar aquí este día y esto me molesta porque aquí me pillan. Bueno, pero entonces es que no se ha puesto delante de Bueno, no, en estudio, porque eso quedaba claro que se había hecho un día concreto y que ese día ese señor tenía que estar trabajando y no allí. Y la ley que prevalece Está en este cagado. caso Sí, sí. es la de Bueno, por eso donde digo, yo tú has aconsejo realizado la a todo el foto. mundo contrato Que previo. si esta foto la has hecho, imagínate, a un La cagao ahí. japonés, esa persona te Pero puede que denunciar toca la con la ley. ley japonesa. Sí. Es donde lo ha realizado. Es En el sitio. Está en Japón, sí. Aquí. No, además La Esto quería infracción. preguntar yo, ¿no? Si la propiedad intelectual de la que estábamos hablando, ¿qué ámbito geográfico Está español. español? Si el trabajo que hago en la China, me tengo que aplicar a la China. Si el trabajo que haces lo haces en la China, seguramente tendrás un contrato en chino de una gente que te estará diciendo, oye, quiero los derechos para hacer este trabajo. Eso sería lo normal. Otra cosa Y en es- obra personal, o digo, para que va por ahí más bien, quizá. ¿Qué pasa? Es decir, tú estás haciendo la típica foto que en China, mis fotos, Sí, con yo gente, el trabajo lo vendo aquí. y aquí lo vendo. Mira, muy simple, si no se enteran los chinos no pasa nada. Si se entera un chino de estos que no le guste, encima viaje y la vea, va a tener un problema igual. Y si la ley china es jodida, lo tienes peor. Y además en chino. Me parece que hacer la traducción. El tema es que me tengo que aplicar a las leyes del país en el cual... del cual es Sí, el no. único. Doble, en el país del cual y en el cual muestras y exhibes, los dos. O donde se produce la infracción. Y entonces el agraviado escogerá donde más te puede joder. Eso es joder. Y si puede las dos, te las envidia. Evidentemente, el niño etíope y tal no tiene posibilidad. Hoy, en un futuro próximo, a saber. ¿No? ¿Querías comentar alguna cosa más? Bueno, de temas de casuística, Así, vamos a más, ¿eh? cítalo rápido. Sí, ahí ¿Qué es. está pasando? Esto es muy bonito, está muy elaborado, nos protege mucho, nos da muchas ideas, pero pasa. Mi día a día con los socios es facturas impagadas, sobre todo, es decir, qué tipo de procedimiento puedo iniciar. Si hay una factura impagada, la nueva ley de gobierno civil permite un juicio moritorio que es bastante más rápido que estos 4 años, los 5 años que decías, que es poder reclamar sin abogado y sin procurador, con lo cual coste cero. Yo normalmente si el socio me llama les ayudo a hacer la demanda, que es sencilla de hacer, cuando doy el visto bueno y tal, se presenta en el juzgado con la factura impagada y ahí se inicia el procedimiento de citar a la persona que te debe el dinero, intentar captar los bienes que tenga libres de embargo e intentar ejecutar por ese importe que se te. Ese es el procedimiento cuando hay una factura impagada. Hoy en día, evidentemente, pues cuando te han impagado la factura, muchas veces es que ya no existe la empresa, que el tío se ha ido, o No, que... lo mismo, si era así, ya ni Pero- pierdas el tiempo. Exacto, pero O sea, si si la hay empresa visos- existe, exacto, eso por se puede- ellos. puede- Independientemente del importe. No. Bueno, hay un mínimo, cada vez es más mínimo, hay un máximo hasta 250.000 ahora y el mínimo, no hay mínimo, hay máximo. Tristemente la mayoría. No puedes ir por 100 euros a reclamar, ¿no? Por eso no hay No, yo me refiero por más. Por 2.000 puedes hacerlo Sí, como sí, dices sí, tú. sí, sí, sí. Sin abogado Y ni es procurador. recomendable. Sí, sí, hasta Es que lo que 250 ahora. es triste para vosotros, pero es recomendable para la gente que, en fin. Hay una cosa que yo diría, que es que lo ha dicho él antes, no presentes una factura en el juzgado sin un albarán de entrega. ¿Y cuál es el albarán de fotógrafo? La reproducción del uso. Si la usa en internet, un notario o un amigo que dice que esto está en fecha tal, firmado. O sea, no solo la factura. Lo que dice es que fotografía las vallas. Las vallas, el periódico, se puede todo manipular, pero entendéis, ¿no? O sea, todo lo que la razón nos pueda, y cuanto más mejor, en el pack, Sí. hombre, lo ves más claro. Prueba Y 1. ejecuta, y va rápido, y va rápido. Alucinaríais. ¿O no? Sí, depende de la población, pero va rápido. Si no existe la otra parte, está a punto de No, quebrar no. y tal, vale, pero si No, está, sí, sí, paga. requiere de pago. Y si la empresa tiene dinero, te lo paga porque sabe que si no, en un mes te están ejecutando y embargando los bienes. otra cosa súper importante para que lo sabe. Esto para mí es una herramienta básica. ¿Quién lo sabe aquí? Creo que pocos. Y además funciona. Y bien. Y es casi gratis. La voluntad de hacerlo y de aprenderlo. Es tiempo. Tiempo siempre. Sí, mal Porque humor, si, mal no, humor. si lo hace Mariana es dinero. Es lógico. Si no, es tiempo y mal humor, porque ahora no me contestan y Ah, no, te quemas. pinchan o... Y desvías tus energías hacia
Luego tenemos vulneración de derechos en general, es decir, reproducciones inconsentidas, que os encontráis, oye, que he ido al mercadillo, que he visto esta fotografía mía que está aquí, que está aquí, reproducciones inconsentidas de todo tipo. Desde el caso que os explicaba de la reproducción de esta persona en dos webs, una en Londres y una aquí, hasta casos más o menores, pues la reproducción de fotografías, digamos, más casulares, ¿no? En tercer lugar, el uso de fotografías de otros fotógrafos para realizar otra nueva. Muchas veces se me pregunta, oye, si cojo una fotografía de otro autor, la retoco y hago una nueva. Yo creo que ya lo hemos contestado un poco. Consejo, si lo vais a hacer, porque hoy en día la gente está retocando y además el cliente lo exige. Tenéis que saber que esa obra que nos muestra os tiene que pasar los derechos. Me das la foto, perfecto, pero también el consentimiento. Porque si no, vosotros pasáis a formar parte de la causa de demanda. Por tanto, ¿entendéis? O sea, esos infractores, igual. Otra de las consultas que se me hace a veces es las fotos en la vía pública. Es decir, hay una limitación en la ley que nos dice todo autor tiene derecho a cobrar y a explotar su obra con su consentimiento. Pero hay unas excepciones. Una de las excepciones es el poder fotografiar, dice, utilización de las obras con ocasión de informaciones, fotos realizadas en la vía pública. Es decir, la consulta es edificio, yo lo puedo reproducir y puedo hacer un uso incluso comercial, sí. Si la fotografía se hace desde la vía pública, sí. A cualquiera. La Casa Batlló, que tienen todos los derechos. Aquí hay otro tema. Lo digo para complicarle la vida. Propiedad intelectual, lo puedes hacer y lo puedes reproducir, lo puedes distribuir, no hay problema. Propiedad de defensa de la competencia desleal. La Casa Batlló es propiedad de quien sea, no sé si es por quien sea, sí, pero hace un merchandising ellos mismos, venden unos souvenirs ellos mismos. Con lo cual, el que tú hagas un producto similar con esa fotografía que has hecho amparado por la ley. La puedes publicar, sí. Sin duda. Sin duda. De cualquiera. Rotundamente. Hecha en la vía pública. En la calle, no dentro. No, pero desde la calle, tanto la Casa Batlló como la... Pues a la familia, lo que quieras. Sí. Lo que quieras. Lo pongo como paradigma, para que entendáis. Porque hay grandes confusiones al respecto. Y es una obra realmente... Cualquier obra estática, que no sea temporal. O sea, a mí una vez una agencia me pidió si tenía fotos de todas estas. Yo tenía, pero me dijeron si tenía los derechos, son mías. Y claro, yo como tonto. Es que entonces me dijeron, no, si tienen los derechos de ellos. No, es que, por ejemplo, es una confusión. En los bancos de imágenes, de acuerdo con normas americanas y demás, no te dejan. Pero realmente aquí en España se puede hacer, pero de acuerdo a la norma americana no lo podrías porque el Guggenheim te dicen que sin el permiso del Guggenheim no puedes. Norma americana, aquí en España se puede. Pero yo en Estados Unidos me he encontrado con la siguiente dicotomía. En el centro de Los Ángeles, aquellos rascacielos que hay, hacer una foto con una Nikon, atención, digo Nikon porque es importante porque estaba lleno de japoneses con el... Entonces no había iPhones ni tal, pero había pequeñas cámaras. A nadie le decían nada, yo solo con la mía me sale el de seguridad y me dice, oiga usted, que no haga la foto, que baje la cámara, que no me da la gana, pues soy chulo, que no. El tío me dice, no hay problema, llamo a la policía, pero rápido. Claro, entonces me di cuenta que estaba pisando su zona. Coño, di 2 pasos para atrás. Pensé, esto es del banco. Esto es la calle. Llamo a la policía igual, ¿eh? O sea, pero claro, en Estados Unidos soy extranjero, etcétera, etcétera, que es muy chulo, etcétera. Esto por un lado. Y por tanto, al final, ¿qué hice? Yo he hecho la foto, lo borré, me largué y antes de coche podría ir. Porque intuí que había un problema, no de ley. Me arrestan seguro, tal, tengo razón, etcétera, pero me joden el día, a la tarde y no llego a otro sitio. Además no pasa lo mismo, es privado y si te ven con trípode también te dicen lo mismo. Otro ejemplo, estaba haciendo la foto del otro día en Florencia, el otro año, de Damien Hirst, la calavera aquella con diamantes, y me apeteció hacer mi foto personal para mirármelo yo mismo. Sabía y leí en las condiciones de que no la podía hacer. La cámara cerrada, la compañía y tal. Y hice la foto para no generar polémica, cuando no miraba, el tío que está medio dormido oscuro. Me vio al final, sin flash, me vio, coño, me dice tal, y digo, bueno, pues sí, lo he hecho. Primero me aflojé porque había pagado una entrada y tal, luego dije, ¿qué coño? Que no, ¿qué coño? Que sé de qué va el tema. ¿Qué tal? Que la cámara que borre, no lo voy a borrar, no. Entonces el tío, llaman, esto tal, tío. Pero eso sí que era delito, ¿no? Estás en el interior de un lugar público. Lo sé, pero bueno, continúo. Vale. Yo soy un pirata. No es el mismo caso. Además, esto es noticia. Entonces, bueno, al final, pero es igual. Yo le dije, mira, no tengo ningún inconveniente en discutirlo, aparte tengo tiempo, además, pues soy turista, y me apetece para mí, no voy a hacer ninguna divulgación. Voy a ir a la tienda y compraré
la tarjeta, el libro, lo que queráis. Pero esto es para mí, es una manía personal y no voy a hacer ningún uso de ella y tal. Que me lo borres y tal, que no me da la gana, que no lo voy a borrar. Llamaron de seguridad, vino otra gente, tal cual, al final le expliqué, soy tal, el artículo tal, cual, bueno, pues vaya a seguir. Ya está. Les vendiste una moto. Una moto. Pero a ver, no, o sea, la moto es, se la publico, la moto no la vendo, me aplasta. No, pero es que el hecho de hacerla ya no podías. ¿No? Estabas en un recinto privado. Pues mira, pues les vendo. En el recinto privado puedes fotografiar sin permiso. Lo pongo como para Le pregunté a de... Mariona qué opina. Lo mismo que tú, Javier. ¿Coincidís? Sí, casi siempre. Hasta en el nombre sin ser parientes. Exacto. Es evidente, en la entrada lo ponía y tal y cual. Pero insisto, cuando te mantienes firme en una idea y tal, normalmente la otra parte afloja, sí luego, o sea, ¿por qué lo hacen? Coño, porque protegen la exclusiva, la obra, el interés, el objeto de culto y sobre todo la reproducción y comunicación pública. ¿Entendéis? No lo vas a hacer. A mí me pasó en la calle Guipúzcoa, donde estaba la Coca-Cola, delante de un edificio de los años 60 que reformaron y debe ser de culto a nivel arquitectónico. Y una vez iba con la cámara, atardecer o y estaba haciendo la foto y me vino el portero, y estaba en la otra acera. ¿Estás con trípode? No, a pulso. No, yo le dije que ni hablar y tal. Pero Trípode es un elemento importante. Sí, porque lo que ha dicho ella... pública dependes de... Lo que ha dicho ella... Permiso del trípode de Guardia Urbana... Pero se lo tienes. Además, juegan con el hecho de que no has sacado el permiso del trípode y puedes llamar a la policía y que te retire. Pero no te retira porque sea privado, sino porque es un trípode. Parques, en calle. Escuchad lo que dice En parques el compañero, por favor. En parques es parques y jardines. Sí. Son entidades distintas. Expande lo que haces porque es interesante para más. A ver, para circular en trípode en Barcelona es una cosa muy fácil. Cada año se pide el permiso a Guardia Urbana te lo otorga siempre que cumplas unas normas claras que son de que no entorpezcas el paso, tráfico, etcétera, pero siempre te lo da. Y con ese permiso puedes fotografiar en cualquier parte, en cualquier calle de Barcelona. Con el trípode. Con el trípode. Teniendo en cuenta que los jardines no son Barcelona, es parques y jardines. Permiso aparte. Si cruzas de la calle donde está el monumento a Colón y vas hacia el puerto, eso es zona portuaria. Hay que pedirlo en puertos. Si entras en un cementerio, pertenece al cementerio, hay que pedir el permiso al cementerio. Franca. Es decir, excepto esto, pero Barcelona se pide a Guardia Urbana o a Mossos d'Esquadra, pero Guardia Urbana te lo tramita. Y cada año tengo el permiso de 1 de enero a 31 de diciembre para uso de trípode. ¿Cuánto cuesta? Nada. Pero, siempre y cuando pídelo para uso no comercial. Como lo pidas para uso comercial, te dirán, vamos a hablar de dinero. Así de turista. Por favor. Sí, es la pregunta. Si eres turista, entonces No, si te vas de turista con el trípode, no puedes. tampoco vas de turista, ¿no? Así de turista. ¿Y cuánto tarda? ¿En un día? 24 horas máximo de... Bueno, si lo pides el viernes, el sábado por correo electrónico. ¿Qué? Yo lo hago por internet directamente. Una cosa en es... castellano para repetir el debate, pero... Si queréis, hago llegar la dirección de correo de Guardia Urbana donde pedirlo, lo hago llegar a la ocupación. Tu colaboración será bienvenida, porque ayudará más de uno. Entonces, estaba haciendo una pregunta que no entendí muy bien y yo te la detallaría porque no se puede responder a una pregunta que no se entiende, yo no lo estoy entendiendo, yo soy socio de Vega, por tanto no me he asesorado de este tema. Entonces, ¿qué te refieres? ¿Que ellos defienden a sus autores que tengan estas imágenes? Porque Vegam no tiene ningún tipo de incidencia en lo que puedas hacer a nivel fotográfico. Por ejemplo, una feriado de fotografía que Vegam se estaba poniendo que si hacías fotos exteriores, a pesar de yo Pedrera desde la calle, que quiere coger los derechos de fuera. Pero si no puede. ¿Cómo puede llevar? Eso es algo mal articulado, no preguntado. Porque no tiene, o sea, no es su jurisprudencia, no es su razón de ser. O sea, Vegam tiene una administración que es gestionar los derechos colectivos que la ley le faculta, si quieres bueno puedo explicar, pero bueno, más la gente que se los ceda. Autores plásticos de cualquier obra. Cualquier individuo que tenga una obra depositada en un soporte, es decir, un diseñador textil, un fotógrafo, un
escultor, un artista, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso un diseñador gráfico. Pero, más allá de esto, no se va. Bueno, haremos una iteración, ¿no? Pero, en todo caso, por favor, rebobina, investiga lo que pasa en la relación y veremos. Pero lo que dices no cuadra. No, porque no... Cuando haces fotos interiores de edificios, si es de prensa... O sea, es propiedad privada. Ya él ha hablado claramente que Barcelona está compartimentada, como cualquier ciudad, en zonas autónomas, que no son repúblicas independientes, pero funcionan como tal. Ahí tú no puedes montar el tipo de una zona franca, en el puerto o cerca del puerto, porque es la diferencia. Lo mismo el interior de la Casa Batlló, es de propiedad chupa-chup, de quien sea, y ahí tienes que pedir permiso. Pero pide permiso al medio, trabajas con fotógrafo. Bueno, esto ya, si tú quieres hacer de productor, tú. Si lo hace el medio, eres un star, no quiero que me den los... ¿Entiendes? Eso depende. Si te interesa hacerlo así, o te lo dan. A ver, a mí si me lo dan mejor. Es cuestión. Depende. Porque si te lo busca otro, se lo buscará para él, no para ti. Con lo cual tú no lo podrás usar. Bueno, se entiende que una editorial se lo buscará para ella, se lo contrata. No, la editorial puede buscar sus derechos para editar en su libro. Con lo cual hay unas fotos que no podrá usar nunca más. Sí, vale, pero desde el punto de vista que lo plantea es un encargo. Sí, pero si ella hace unas fotos, consigue un permiso para edición cuando yo quiera, ahora lo cedo a esta editorial y cuando acabe este contrato lo cedo a otra editorial. De la otra manera, si no has pedido la editorial, se te acabó. Las guardas en un cajón, las quemas, haces lo que quieras. Y para un periódico, para una foto que haces para ilustrar un artículo, lo tienes que saber tú. Para hacer un periódico, como legal, haces un artículo y propones una foto del interior de Gaudí. A ver, el tema es siempre esta línea difusa. El Museo del Prado, por ejemplo, por caso, ¿dónde estaría ahí? El periodista hace una foto de una instantánea. ¿Es noticia? ¿Cómo va? ¿Es una noticia? No lo es. ¿Es una obra personal? No lo es. Es que claro, es que no es tan simple. Pero tú hablas de interior. Y es el mismo sitio. El interior está claro que tienes que vigilar qué haces. Ah, es que el director del Prado da una rueda de prensa, aunque te haya contratado tú. No, es el derecho a la información. Ahora, es una crítica de arte. Una crítica de arte. Bueno, tienes que pedir el permiso para hacer la fotografía y muchos museos lo que te dicen es ¿qué obra quieres esta? Yo te doy el que se llama papelito y te lo... Ya está, grabaciones. No, es que quiero el entorno. Ah, eso es reportaje. ¿Me interesa? ¿No me interesa? Ah, es que es actualidad, porque hoy el presidente del gobierno va a dar un meeting. Tendrás todo el derecho a hacerlo y expandir el ángulo que tú consideres. No solo cerrar, sino abrir. Hay que... No es fácil, lo sabemos. En todo caso, creo que hemos traspasado un tiempo, no sé si generoso, pero yo creo que lo hacemos en el sentido de que creo que merece la pena que el documento, por favor, revisarlo, no en esta parte casuística, sino en la parte realmente formativa, ley, etcétera, porque es así. Dicho lo cual, retomo las palabras de no sé cómo se llama, Lidia, evidentemente, entre todos construyamos una sociedad mejor, apoyémonos, seamos generosos, por tanto, formamos parte de esta u otras asociaciones, porque si no podemos generar estos espacios abiertos a todos, gratuitos y demás. Porque es así de simple. Por tanto, pero sobre todo, como sabemos, comportémonos. Seamos gente, digamos, formada, preparada y demos un ejemplo concreto de colectivo. Ahí va el juego de cómo nos ven. A peor imagen proyectada, peor no hay respeto. El respeto se demuestra en el día a día. Por tanto, os animo a todo eso y un poco más. Por tanto, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.